Bienvenidos al canal desde el Océano Atlántico, Tenerife, transmitiendo para el mundo entero. Mi nombre es Verónica. Hoy vamos a hablar acerca de la avena. No sé si ustedes conocen que la avena es uno de los productos más calmantes en el mundo de la cosmética artesanal. Así que lo primero que tienen que hacer es, para hacer un jabón súper potente, es comenzar con un extracto hidroglicerinado de avena. Voy a comenzar explicando las propiedades del extracto hidroglicerinado de avena para que ustedes tomen en cuenta que realmente un jabón potente y calmante para pieles sensibles, atópicas, con rojeces, bebés, personas con tratamientos oncológicos, realmente va a ser lo que va a evitar rojeces, va a humectar y realmente va a aliviar lo que son los picores y las molestias. Lo primero que tenemos que hacer, saber y tener muy en claro que el jabón limpia. No vamos a sustituir ni tratamientos médicos, ni la opinión de un médico, de un profesional, ni siquiera vamos a curar afecciones. Solamente con nuestro jabón vamos a limpiar y vamos a ofrecer confort. Teniendo en claro eso, vamos a empezar a hacer los jabones. El día de hoy vamos a trabajar con varios extractos hidroglicerinados. Uno de ellos es el de avena, que nosotros ya lo tenemos en el canal, pero vamos a introducir combinaciones como por ejemplo el de manzanilla, que la semana próxima se los voy a subir, y vamos a también introducir, y la próxima semana vamos a hacer el extracto de centella asiática. La centella asiática en el mundo de la cosmética coreana se le suele conocer como cica. Es un extracto maravilloso con propiedades altamente calmantes, desinflamantes y también repara un poquito la barrera cutánea. Entonces, los extractos, los jabones que vamos a hacer hoy, que son 10 jabones altamente calmantes para pieles muy sensibles, para bebés, para rojeces, para rosácea, inclusive para hipergrafismo, para todo ese tipo de dolencias. Vamos a trabajar con estos 3 extractos, con la ayuda del extracto de caléndula, que también lo tienen en el canal, y algunas de esas fórmulas vamos a introducir lo que es la vitamina B5, que es el pantenol. Ahí se conectó Angélica, un saludo. Así que bueno, el pantenol es la vitamina B5, se suele utilizar en cremas para bebés, repara lo que es la barrera cutánea, altamente calmante. Entonces, con la combinación de estos 4 extractos, que no van a aparecer en todos, y la vitamina B5 en alguno de ellos, porque vamos a hacer combinaciones, vamos a hacer los jabones calmantes más potentes del mercado. El costo de producción seguramente sea muy bajo porque los extractos los hacemos en casa. El extracto de caléndula, tienen el video, se puede hacer con flores de caléndula seca. La caléndula no toda tiene las mismas propiedades, hay muchas que igual sus principios activos son menores, pero la caléndula officinalis es la que más propiedades tienen. Pueden conseguirla en herbolarios. Con respecto a la avena, es la avena de supermercado. Yo tengo aquí, nosotros tenemos que transformarla. Estos son los copos de avena sin azúcar que se compran en el supermercado para desayunar. Lo que tenemos que hacer es transformarla en un coloide. Yo ya les he explicado lo que es un coloide, pero para las personas que se integran ahora, les voy a explicar. El coloide lo tenemos que moler de una manera tan fina, tan minúscula, que tiene que quedar suspendido. Necesitamos un molinillo. Ahora yo voy a hacer un poquito más. Y luego lo que tenemos que hacer es cernirlo para extraer las partículas más pequeñitas de la avena y transformarlas en coloide. Muchos jabones, y yo también he hecho jabones, con hojuelas de avena. ¿Qué pasa? Las hojuelas de avena no van a aportar todas las propiedades que va a aportar nuestro extracto hidroglicerinado de avena, porque con el extracto hidroglicerinado de avena vamos a sacar 2 principios activos muy potentes.
Uno es la avenantramina. Avenantramina, para que lo pillen bien los subtítulos. La avenantramina es un antihistamínico natural que tiene la avena. Es la única en el mundo vegetal que tiene esa propiedad antihistamínica. Y luego los betaglucanos. Los betaglucanos es una película que va a sellar nuestra piel, entonces va a frenar lo que es la irritación y va a ser un agente protector cutáneo. Entonces, de esa forma podemos sacar las avenantraminas y los betaglucanos. Si nosotros ponemos hojuelas, no vamos a extraer esos dos principios activos que son los calmantes. También, si vamos a hacer jabones súper reparadores, poniendo hojuelas, aunque uno las muela, va a hacer el efecto exfoliante. Podemos hacer jabones con hojuela, pero no precisamente para estas afecciones que son las que les estoy hablando hoy. Luego, la manzanilla, ustedes saben que es altamente calmante y desinflama, junto con la centella asiática. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí está Verónica también. Hola, creo que hay 92 personas. Así que bueno, un saludo a todos y vamos a empezar. A ver si hoy no podemos hacer un video tan largo. Vamos a empezar con todos estos. El extracto de caléndula, ustedes ya tienen el video, el de avena también y el de centella asiática, yo lo hice la semana pasada y este de manzanilla lo hice hoy. Así que estos dos videos van a salir la próxima semana. Les voy a explicar las proporciones que puse para mi extracto de centella asiática y para mi extracto de manzanilla. El de centella asiática creo que no lo tengo aquí, pero básicamente es el mismo. Y el lunes va a salir el video, así que ustedes apunten lo que es las fórmulas de los jabones y a partir del lunes lo pueden hacer. Yo utilicé té, compré té de centella asiática, lo compré en un herbolario, ellos los venden a granel y simplemente agua, glicerina, luego le puse Cosgar, una vez filtrado y la centella asiática. Y la manzanilla hice lo mismo, utilicé té, el té de saquito. A veces cuando compran manzanilla, tienen manzanilla y polio, manzanilla y menta. Tiene que ser solo manzanilla. Para mi extracto de manzanilla necesitábamos mucho, no para el video de hoy, pero para hacer muchos más jabones más adelante. Entonces utilicé 5 gramos de manzanilla seca, que fueron aproximadamente 4 saquitos de té. Ni siquiera abrí el saquito para que fuera mucho más fácil luego filtrarlo. Y luego utilicé 50 gramos de glicerina líquida. Les voy a mostrar. Es la glicerina líquida. Se me vuela un poco el pelo que tengo un ventilador. Y luego 45 gramos de agua destilada. Una vez filtrado puse 0,8 gramos, 1 gramo más o menos de Cosgar. ¿Por qué les digo más o menos? Porque tenemos que, para esta cantidad, tenemos que ver cuánto extrae. Si aproximadamente nosotros pusimos 100 gramos, si extraemos un poquito menos de principios activos, sería 0,8. Si llegamos a conseguir los 100 gramos, sería 1 gramo, porque es 1% del Cosgar. Si no tienen Cosgar, que es el conservante para fase acuosa, pueden usar Leucidal o pueden usar Charomix o pueden preguntar qué conservante protege contra hongos, levaduras, bacterias a base de agua. No estamos trabajando con aceites. Hoy no vamos a poner ningún aceite. Todas nuestras preparaciones van a tener extracto hidroglicerinado de avena y los vamos a ir combinando con otros extractos y en algunos casos con el pantenol y en otros casos con la avena coloidal. Voy a empezar preparando la avena coloidal. Ninguno de los jabones va a tener fragancia. ¿Por qué? Ya sean aceites esenciales o fragancias cosméticas, suelen ser para este tipo de personas con esta condición en la piel, suele ser altamente irritante.
Si nosotros añadimos fragancias, podemos irritar. Estas mismas fórmulas las pueden hacer para personas con sensibilidad, para adultos, pero no con ningún problema ni de rosácea, ni en tratamientos oncológicos, ni, por ejemplo, heridas a la piel, sin fragancia para todo ese tipo de personas. Si ustedes quieren hacer un jabón estándar para piel sensible, natural, pueden añadir. Yo tengo aquí una lista de fragancias para explicarles, para que no se me olvide ninguna. Yo creo que las puse aquí, porque algunas son altamente alérgicas, dan muchísima alergia. Si quisieran hacer jabones naturales, suaves para la piel, y personas que no tienen ni rosácea, ni tratamientos oncológicos, ni para bebés ninguna fragancia y menos aceites esenciales, podrían agregar aproximadamente 8 gotas para conservar lo que es la línea natural y evitar irritaciones. Voy a decirles, las únicas recomendadas que no van a dar ningún tipo de problema serían la lavanda, la manzanilla, el incienso y el neroli. Serían esas 5, porque tenemos la variedad de manzanilla romana y manzanilla alemana. Yo dije manzanilla, pero serían 5: lavanda, manzanilla romana, manzanilla alemana, incienso y neroli. El neroli, para las personas que no lo sepan, es la flor del árbol de naranja, pero no se considera cítrico, así que no es fotosensible. Sería el único dentro de la familia que se podría usar porque no es fotosensible. Naranja, limón y todo lo que sea derivado de cítricos es altamente sensibilizante, así que en este tipo de jabones no los podrían poner. Voy a comentarles los altamente irritantes para esto y para otras preparaciones que tienen que usarlo o con moderación o evitarlos. Porque si ustedes venden jabones en masa, pueden tener clientes que no les pase nada, pero pueden tener clientes que sí, que les irrite la piel. Entonces, va a ser un problema. Canela, muy irritante. Evitar totalmente la canela y si la utilizan para dar color, porque hay muchas personas que para la Navidad, por ejemplo, quieren jabones de canela. Yo lo suelo preparar, tengo un extracto hidroglicerinado que lo hice con los miembros, hicimos jabones de canela y manzana, pero hay que indicar muy claro que contiene canela. Es altamente alérgico, produce muchísimas alergias a personas que ni siquiera lo saben. Voy a ver si hay algún comentario. Sí, Verónica me dice, es lo mismo la glicerina vegetal que la glicerina líquida, es lo mismo. Glicerina vegetal o glicerina líquida es lo mismo. Tiene que ser glicerina grado cosmético. UPS, le suelen decir en otros países, tiene que ser glicerina de grado cosmético. No es lo mismo la base de jabón de glicerina. No es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de los jabones comerciales, ¿por qué los jabones comerciales nos dejan la piel muy tirante? Justamente porque en el proceso de saponificación ellos extraen la glicerina líquida, la extraen para venderla por separado porque les da más dinero. Si ellos hicieran, como se hacía antes de la revolución industrial, jabones como los hacemos ahora, los saponificados, nuestros jabones saponificados van a producir glicerina. Ellos lo que hacen, la extraen para justamente venderla por separado. Y es esta misma glicerina la que nosotros compramos y hacemos los extractos hidroglicerinados de avena, caléndula, lo que sea. La misma, seguramente la procesen y le pongan algo para que sea un poquito más apto para uso cosmético. Pero básicamente la glicerina vegetal es esa. Voy a ver si hay algún otro comentario. Mirna dice, qué gusto verte. Muchas gracias por su tiempo y compartir tus conocimientos.
Yo lo hago encantadísima, encantadísima. Tengo extracto de caléndula y centella asiática, pero lo compré. No tengo modo de hacerlo. Se puede comprar. Yo tengo aquí el extracto de aloe y también lo compré. Pueden comprarlo, lo que pasa es que yo les doy la opción para economizar y hay personas que de repente es más difícil conseguirlo. Yo, por ejemplo, a mí comprar extracto de avena me da pena porque igual estoy diciendo un precio así, pero igual pagar 7 euros por algo que yo lo puedo hacer con 50 céntimos, o sea, yo les doy opciones para el que lo quiera hacer lo hace y el que no, no lo hace. El extracto más delicado que yo prefiero comprarlo es el de aloe vera. Este sí es un poquito más delicado por el tema de la conservación, pero ustedes lo pueden comprarlo o pueden hacerlo. Dice, es un gusto estar en las clases en vivo. Sí, gafas veo un poquito mal, pero creo que dice que fue Ariana. Voy a ir leyéndolo. Pues muy bien. Les cuento, yo los considero mi familia y quiero realmente que aprendan y que emprendan y que mejoren y bueno, que estemos juntos mucho tiempo. ¿Saben qué? Ayer fue mi cumpleaños, así que soy un añito más macerada como esto y bueno, para compartir con ustedes eso. Cumplí 49, por eso ayer demoré un poquito en contestar mensajes, pero bueno, los contesté todos. Así que bueno, manden besitos y corazones si quieren y yo los voy mirando. Muchas gracias, Ariana. Estoy con un ventilador, espero que me estén escuchando bien. Les voy a decir la lista de los aceites esenciales que yo evitaría, por lo menos en estos jabones que vamos a hacer hoy. Si quieren evitarlos en el resto de jabones, igual es criterio de ustedes. Yo la canela la evito, a menos que sea un jabón de canela. Les voy a decir, sería muy irritante canela, el clavo, es potente pero no tan irritante el orégano, o sea, canela y clavo muy irritante. El orégano es potente, es fuerte, pero no llega a ser irritante. El tomillo puede irritar mucho, muchísimo el tomillo. La menta da una sensación fría intensa y puede molestar. El eucaliptus, no ideal para bebés ni para piel sensible. El romero, mejor evitar en bebés y en piel delicada. Árbol de té, puede irritar o causar dermatitis de contacto. Cuidado con el árbol de té, porque se suele usar para cuando ustedes quieren, por ejemplo, eliminar piojos en los niños, se suele utilizar árbol de té. Inclusive se suelen poner gotitas por detrás de lo que es la oreja para evitarlo. Puede ser altamente irritante y puede causar dermatitis. Así que cuidado con el árbol de té, que muchísimas personas lo utilizan para ese fin, pero realmente puede a niños chiquititos causar una dermatitis, igual no saben por qué es por eso. Luego, el limón, fototoxicidad. La fototoxicidad es cuando nosotros nos exponemos al sol, entonces va a manchar la piel. Son aceites esenciales o son principios activos que tienen que usarse siempre con protector solar, porque si bien el limón blanquea, el limón sin protector solar va a manchar la piel. Por eso es importante que escuchen las explicaciones para que ustedes le transmitan a un cliente. Hay jabones muy buenos con aceites esenciales de limón, especialmente para la cocina, o cuando uno se quiere despertar y quiere tener ese aroma fresco, pero justamente esos, si los utilizan en el rostro sin protector solar, lo que va a hacer es manchar la cara. Así que mucho cuidado con los fotosensibilizantes. Tienen el limón, la bergamota, el pomelo o la naranja amarga, pero exprimido, que no se suele usar mucho en jabones. No solemos poner jugos o líquidos, sino extractos. Pero bueno, para que lo sepan, puede dar fototoxicidad o irritación.
El lemongrass también, alto riesgo de irritación. Y el ylang-ylang para algunas pieles puede ser sensibilizante. Esa sería la lista. Puede que haya más. Estos fueron los que básicamente las personas suelen utilizar y es para comentarles que pueden dar mucha alergia. Todos los jabones que nosotros vamos a hacer son aptos para personas con tratamientos oncológicos. Muy importante, ya lo comenté, no va a curar ninguna dolencia, va a aliviar. El jabón va a limpiar y va a aliviar. La avena, junto con la caléndula, centella asiática y la manzanilla, lo que van a hacer es dar confort a la piel. Va a evitar que esté sensible, que baje un poquito la irritación, y las propiedades de la avena van a ser como un bálsamo que va a sellar, pero nunca se puede utilizar con heridas. Si la persona tiene, por ejemplo, radioterapia y tiene quemaduras, no se recomienda utilizar este jabón, ningún jabón. Tiene que hablar con el médico a ver qué es lo que le recomienda. Es importante que lo comenten a los clientes. Todos estos jabones es en piel con estos problemas, pero cerradita, sana, no con llagas ni heridas, ni con infecciones. Voy a ver qué comentario me pone. Saludos a todos por aquí. Tengo una pregunta. Yo deshidrato la piel del amor, dice, y la pulverizo. ¿Será que se puede usar para jabones? La piel del amor, ¿cuál es? ¿Será la fruta de la pasión? Dice Abdo. Tendría que ver la piel del amor, qué fruta es. Seguramente sí. Yo creo que sí, es la fruta de la pasión. Tiene alcohol, tiene bastante alcohol y puede ser fotosensibilizante. Pero sí, se puede utilizar. Tendría que ver exactamente qué es y para qué piel se puede utilizar. Prácticamente de la naturaleza se puede utilizar todo. Yo hace unos días compré cerezas porque los cabitos, a ver qué dice, feliz cumpleaños. Hace poco enseguida y me ha encantado su explicación. Muchas gracias, Verónica. Hace poquito compré cerezas porque las cerezas también tienen cantidad de propiedades, solo los cabitos, o sea, cosas que uno piensa que lo va a tirar, pues eso conserva cantidad de propiedades para la piel que también se pueden macerar. Así que bueno, los procesos de maceración suelen demorar más o menos 20 días, 30 días, aunque yo los haga a veces rápido al baño María, sí luego los dejo macerar algunos días para que tengan un poquito más de propiedades. Así que bueno, seguramente la semana que viene no, pero la otra ya les voy a hacer extracto de cerezas y lo que preparé la semana pasada es extracto de acai, que también preparé de acai, preparé de coco, pero cuidado, no hice extracto hidroglicerinado de coco, lo que hice fue el oleato, porque lo que es el coco seco rallado tiene muchísima cantidad de grasa. Si nosotros lo ponemos en un extracto hidroglicerinado, no va a tener efecto porque el agua y la glicerina tienen que extraer principios activos. El coco, al ser graso, no salen los principios activos con la glicerina ni con el agua. O sea, de que macerarlo no tiene sentido. Va a ser lo macero, pero no le voy a sacar nada. Entonces, el coco, como es graso, siempre se va a macerar en aceites. Entonces, sí maceré coco en aceite. También maceré piña, pero la maceré en glicerina. Así que, bueno, ya en los próximos videos van a tener una colección tropical. Aquí ya estamos en el verano, con piña, acai, coco, todas esas cosas que, bueno, seguramente puedan vender. Tienen que haber opciones para todos los bolsillos. Hay personas que pueden invertir más en sus jabones y hay otras personas que pueden invertir menos a la hora de empezar a hacer los jabones. Hoy, por ejemplo, yo sé que el pantenol es un poquito más caro de conseguir. Todos los aditivos que no consigan los pueden sacar, los omiten. No los cambien por otra cosa, porque parecido al pantenol no hay nada.
Entonces, si ustedes no lo tienen, lo sacan. No va a ser tan reparador, pero bueno, va a ser un jabón económico. Voy a empezar por los más sencillos, que van a ser de avena. Y luego vamos a ir siguiendo. A ver si podemos hacer 10 y no se nos hace un video muy largo. Que en 1 o 2 días, porque YouTube demora en procesar unas 16 horas, 18 horas, todo lo que digo y ponerle subtítulos. Luego yo tengo que corregirlos y luego tengo que poner los capítulos, así que las personas que lo miran subtitulados seguramente lo puedan ver en 1 o 2 días después. Voy a ver qué dice. El aloe vera lo uso para tónicos, pero puedo usarlo para jabones. Sí, vamos a usarlos. Lo vamos a usar hoy, el extracto de aloe, a ver si se ve, en jabones. Lo vamos a usar en jabones, sí. El extracto de aloe, este es un hidroglicerinado, pero también pueden comprar en farmacia, en polvo, venden cápsulas. Yo tengo cápsulas, pero vienen mezcladas con carbón activo. No sirven porque vienen con carbón activo. El carbón activo para estos jabones irrita, entonces no podemos utilizar carbón activo. Ya les hablé de las fragancias. No vamos a utilizar fragancias para estos, para personas con problema de piel. Yo estos jabones que voy a hacer hoy, se los voy a dar a una persona que está en tratamiento oncológico, entonces no voy a utilizar ninguna fragancia. Si ustedes quisieran darle color, lo único que les recomiendo es mica, una muy clarita, pero sería un 0,2, o sea, es apenas un matizado. Mejor igual no poner nada. Lo que vamos a colorear va a ser con arcilla rosa, porque estos jabones, a ver si no se vuela por el ventilador, la arcilla rosa es un rosita pálido. Con esto es muy delicadito y esto sí se puede colorear. Vamos a colorear con arcilla blanca para darle más color. Vamos a colorear con leche de cabra, que también sirve para todo ese tipo de personas. Este le va a dar un color marfil, pero básicamente no voy a utilizar nada de lo que hay aquí. Arcillas para colorear, sin fragancia y sin colorantes artificiales. Esto es lo más natural posible. Con respecto a las arcillas, la arcilla rosa es una mezcla de arcilla roja y arcilla blanca kaolín. Si no consiguen arcilla blanca, si no consiguen arcilla rosa, la pueden hacer ustedes. Un poquito de roja, mitad y mitad, roja y kaolín, que es la más suave de todas, y le van a hacer la preparación de la arcilla rosa. Lo pueden hacer así, no hay problema. Las arcillas, como son de origen mineral, no se manipulan con objetos de metal. No se manipulan, se alteran las propiedades. Entonces, cuando ustedes van a manipular arcillas, siempre con objetos de plástico, de silicona, o pueden usar de madera. Pueden usar de cualquier cosa menos de metal. No se manipulan arcillas con metal. Voy a ver qué me ponen. Saludos desde México, atenta a todas las clases. Muchas gracias, Jenny. Tengo Jenny, Creaciones Angie, desde Valencia. Yo voy leyendo. Ya cuando me pongo aquí, que cambiamos el plano de la cámara, ya puedo leer un poquito más los mensajes. Así que bueno, básicamente es lo que yo preparé aquí. Hablarles de la avena, hablarles de la centella asiática, de las fragancias y de los aceites esenciales. Ahora vamos a empezar con las fórmulas. La primera, yo voy a cambiar la cámara, pero antes que nada, saludos Blanco desde Miami. Antes que nada voy a hacer la avena coloidal para poder tenerla para todos. Yo tengo aquí preparada, a ver aquí, ahí, la avena coloidal es como una harina, la hacemos en casa. Pueden comprarla en tiendas de insumo, de cosmética, pero claro, también me da un poquito de pena gastar, porque ellos igual lo cobran 3, 4 euros. Esto aquí sale, el lleno sale 80 céntimos, porque es la más barata, de la marca Blanca.
No tiene que ser una avena Quaker, ni tiene que ser nada exótico. Es avena, marca blanca, la más económica. Importante, que no tenga azúcar. Simplemente eso. ¿Cómo la preparo? Primero, y ahora sí, especialmente para este tipo de preparaciones, que son para personas que tienen problema, usar guantes. Usar guantes y desinfectar todas las áreas y todos los utensilios. Porque hacer un jabón normal, bonito, siempre tenemos que tener medidas de precaución para nuestros clientes. Pero este tipo de personas que tienen dolencias a la piel, tiene unas necesidades específicas y si confían en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es medidas de higiene y de seguridad antes de manipular sus aditivos y muy importante que no haya contaminación cruzada. No puedo utilizar mi cuchara en donde muelo la avena o manipulo la avena y luego utilizarla para otra cosa y luego la voy a utilizar otra vez para el jabón. Tienen que tener mucho cuidado, contaminación cruzada, alérgenos, porque son jabones para personas con problemas de piel atópica. Muy importante eso. Así que me voy a poner los guantes, voy a poner alcohol y les voy a explicar cómo vamos a moler la avena para que quede coloidal. Coloidal es la partícula tan pequeñita que va a quedar suspendida. Otra cosa, yo no me recojo el pelo porque estoy haciendo los videos, pero se tendrían que recoger el pelo porque el pelo también vuela. Así como cuando cocinamos y puede haber algún pelo en la comida, puede haber pelos en el jabón. Yo traje los guantes, a ver, aquí. Me dijo una señora, estos guantes que yo los compro en el supermercado, suelen traer algo de talco. Ella me dijo que pusiera más. Lo que pasa es que, claro, los videos son tan largos y yo tengo dos luces más las luces de la casa y por eso se me pegaron cantidad. Pero habitualmente están muy bien. Tengo que hacerlo, ponerle talco para que sepan si tienen los guantes, pues ponerle talco. Vamos a desinfectar todo. El alcohol que yo utilizo es el de farmacia. Es este. A ver ahí. Luego, lo que hago, lo pongo aquí porque necesito un atomizador. No he hecho el chorro. Lo pongo, lo relleno. Entonces ahí tengo más cantidad de alcohol. A veces las cosas de madera o inclusive nuestras manos se pueden estropear con el alcohol. Por eso también es bueno ponernos guantes. Entonces vamos a limpiar, por lo menos desinfectar el área, tener la mejor de las intenciones. Vamos a desinfectar el molinillo, yo lo lavé, pero siempre tienen que hacer este tipo de desinfección, porque claro, no puede haber contaminación cruzada, eso va a ser horrible. La avena coloidal sí se puede manipular con cuchara. Yo lo que voy a hacer es ponerla aquí. Cuando vaya a hacer los jabones, cambiamos la cámara. Y le vamos a hacer unos toques. Tienen que ser muchos, porque la tenemos que dejar coloide, bien molidita. Muchas gracias. Verónica me pregunta, ¿es posible usar harina de avena? Estamos haciendo harina de avena. Esa harina de avena, como hicimos la harina de arroz, es harina de avena. Lo que pasa es que también la industria cosmética le pone el nombre avena coloidal para que las personas digan, tengo que comprarla. Pero es eso, la tenemos que transformar en harina.
Es muy sencillo hacer. Vamos a... Sí, se debe tamizar. Por eso tengo aquí esto. Vamos a tamizarla. Vamos a tamizarla para asegurarnos de que está todo bien molido. Porque, ya les digo, yo también tengo jabones hechos con hojuelas. Pero la hojuela lo que va a hacer, va a exfoliar. Y las personas con piel atópica no necesitan exfoliación, necesitan mimo, necesitan cuidado, necesitan calma. No podemos poner nada que exfolie, nada que raspe. Y las hojuelas dentro del jabón, aunque uno ponga 5 hojuelas, va a ser una raya. Una persona con la piel normal no le pasa nada, pero una persona con la piel irritada, con una tendencia increíble a descamación, eso le hace daño. Entonces, no pueden haber hojuelas. Por eso es que yo la voy a tamizar. Podrían poner un tamiz un poquito más grande, pero bueno, yo es el que tengo aquí. Y podemos trabajar con esto. Voy a ver si el ventilador, ahí ven, tiene que quedar harina. Voy a tamizar poquito porque yo ya la tenía preparada, pero tiene que quedar harina, ¿ven? El ventilador me la vuela un poquito. Básicamente la pasamos por aquí y va a pasar todo porque la hicimos harina. Si no tienen molinillo de café, lo pueden hacer en una licuadora, en un robot de cocina y la pueden comprar hecha, no hay ningún problema. A ver, voy a tamizar más. Denise, amo tus preparaciones. Pues muchas gracias. Yo me quedo más contenta. A veces estoy cansada y digo, oh, me da pereza. Pero cuando empiezo a leer los mensajes, porque me da mucho trabajo editar los videos, pero cuando empiezo a ver los mensajes, sigo haciéndolo y voy a seguir haciéndolo porque me encanta. Ya tengo tamizado bastante. Lo que pasa es que vuela por el ventilador. No tengo molinillo. Si no tienen molinillo, en una licuadora. También pueden ver en el supermercado. Aquí la harina de avena la suelen vender para cocinar, porque, por ejemplo, con la dieta Dukan, que estaba muy de moda, las personas solían comprar harina de avena y hacían cosas. Voy a taparlo para que no se vuele y les voy a mostrar. Ya está todo cernido y para que vean que es importante cernirlo. Lo tapo. No sé si ven, aquí ha quedado algo. Si lo tocan, esto sí va a raspar, porque es como cascarita. No, ya creo que no sale casi nada. Esto sirve para otro jabón, para otra persona, pero no para estos. Tiene que ser coloide. Esto lo pongo aquí porque lo podemos seguir tamizando para que no huele. Se van a dar cuenta que quedó coloide si ponen agua, ponen una cucharita y lo revuelven y se hace como leche. Eso significa que es tan pequeñito que se va a dispersar. Nuestra agua se va a dispersar, aunque luego se repose. Pero si cuando ustedes lo revuelven queda blanquecino, se ha transformado en coloide. Coloide sería el tamaño que tiene la partícula. Por eso le dicen avena coloidal, avena llevada a la mínima expresión para que quede dispersa en el jabón y no como hojuela. Que no estoy diciendo que el jabón de hojuela esté mal. El jabón de hojuela es un buen jabón, diferente, pero para este tipo de piel no va a dar calma, puede dar irritación. ¿Sí? Esto lo pueden pasar a otro sitio. Importante siempre tener las cosas etiquetadas, si es posible con fecha y con tapa, con recipientes limpitos. Aquí ya tenemos toda la avena coloidal que está cernida y la voy a agregar para que no se vuele, porque ya tengo avena hasta en el ordenador.
Si no la cernimos, pueden quedar granitos que pueden irritar. Entonces hacemos un jabón precioso, calmante, pero le va a raspar. Así que tienen que cernirla. Voy a cambiar la cámara porque ya tenemos nuestro aditivo estrella para que ustedes empiecen a ver cómo yo voy a preparar el jabón. Si quisieran una base, porque nosotros ya habíamos hablado de la base blanca y de la transparente, que se armó un poco de debate cuando yo comenté que la base blanca no es del todo natural porque está coloreada y está coloreada con dióxido de titanio. Yo voy a utilizar blanca, aunque esté coloreada, son medidas de cuando ellos colorean los químicos en las fábricas, son seguras para la piel. Los protectores solares todos tienen ese tipo de colorantes, por eso son blancos, porque repelen lo que son los rayos UV. Pero si ustedes quieren aún más natural, tendrían que utilizar la base de glicerina transparente. Yo la voy a utilizar blanca porque, bueno, tampoco está demostrado que haga mal ni traiga ningún problema, pero si ustedes están en duda y quieren ofrecer un producto natural por todos lados, mejor la transparente. Igual pierden un poquito de cremosidad y el color queda un poquito más brillante. Cuando trabajamos con base blanca va a quedar más pastel, pero la opción es la que ustedes decidan. Puede ser blanca o puede ser transparente. Totalmente natural para bebés. Transparente es mejor. Sí, yo lo voy a hacer con blanca hoy. Voy a cambiar la cámara. Dice, estoy iniciando hace poco y no logro entender por qué se me endurece muy rápido. Si se endurece muy rápido es porque seguramente la temperatura inicial es baja. Entonces, cuando uno va preparando, no tiene tiempo y se baja. Yo el otro día me quedé pensando, porque yo estoy tomando un poquito las temperaturas para comentarles, hay muchísimos libros de jabonería que dicen a 65 grados o que después de los 70 empieza a perder humedad. Yo realmente, cuando la fundo, a mí me queda un poco más arriba de eso y mis jabones no sudan. Si uno lo trata de hacer exactamente como dice el libro, a 65, no digo poner el último aditivo, digo fundirla inicialmente a esa temperatura. Yo creo que el tiempo no da, se empieza queda muchísimo resto entre medio en las paredes, se empieza a solidificar en la jarra. O sea que yo creo que tendrían que levantarla sin perder humedad un poquito más inicialmente, no sobrecalentar, porque cuando ustedes sobrecalientan la base de glicerina empieza a hacer gorgoritos, empieza a hervir. Ahí sí es peligro de perder humedad, de que el jabón quede chicle. Pero si ustedes levantan un poquito, yo siempre digo, si ustedes cuando la sacan del microondas o del baño María, que en el baño María puede demorar un poquito más, pero la temperatura es más controlada, entonces va a ser una temperatura más pareja. Si ustedes lo sacan del microondas o algo y quedan 2 o 3 cubitos y toman la temperatura, seguro es 80, 80 y algo. Y no se ha fundido todo, o sea, no lo han sobrecalentado. Yo creo que hay igual teorías un poco antiguas que habría que replanteárselo. Por eso a veces es mejor el ojo, saber que no se recalienta, porque si no pierde humedad, pero si ustedes empiezan trabajando con temperaturas bajas, se va a endurecer porque no da el tiempo. Entonces, más o menos, sin recalentar, que queden algunos cubos y ya van a ver, ustedes toman la temperatura y dice 80, cuando en cualquier libro de jabonería 80 es un error garrafal porque va a perder humedad. A mí no me pierde humedad. Otra cosa, hablando de las temperaturas, ayer me escribió una señora que hizo el jabón que salió ayer el video de leche de cabra y dice que le salieron puntos negros. Salieron puntos negros en el jabón de leche de cabra porque caramelizó la leche. La señora lo que hizo fue recalentó la glicerina cuando yo comenté darle un golpe de baño María, pero el golpe o de baño María o de microondas a la glicerina, solo a la glicerina,
para que se haga más líquida. A veces lo que yo hago con estos, pongo una olla y caliento agua del grifo y lo lavo en ese agua caliente para que el recipiente esté caliente. Cuando yo pongo la glicerina líquida, cuando entra en calor, queda más líquida, no queda tan espesa, queda un poquito más líquida. Tiene que ser un golpe de calor, nada, entibiarla, porque si nosotros ponemos la preparación en nuestra glicerina caliente, el choque térmico va a solidificar ese trocito. Entonces, no podemos recalentarla porque vamos a perder la humedad de aquí. Pero si nosotros recalentamos el recipiente o ponemos 5 segundos en el microondas, va a ser mucho más fácil integrar la leche de cabra o cualquier otro aditivo. La señora puso la leche de cabra, seguramente fue en el microondas, y lo que hizo es un caramelo. Ustedes saben que el dulce de leche es cuando la leche se empieza a recalentar y se hace el dulce de leche. Ella lo que hizo es una cosa así. Y claro, el jabón quedó mal. Cuando tengan un jabón que queda mal en la comunidad, hay una parte en donde ustedes pueden subir fotos, porque podemos aprender todos. Yo no soy tan experta, pero igual puedo informarme y explicar por qué es debido a qué paso hicieron mal, salió ese fallo, porque claro, el fallo de uno puede solucionar a otras personas. Entonces, si tienen algún inconveniente, ustedes pueden mandar una foto mismo en YouTube, no tienen que ir a otro sitio, en la parte de la comunidad, ponen, hice el jabón y me quedó así, o me quedó bien o me quedó mal, porque todo es válido. Pero ya les digo, cuidado con las temperaturas. Sin recalentar y sin hervir no va a haber problema. Ya si recalentamos o si hervimos vamos a matar. La señora mató la leche, la quemó. Y claro, si la leche está quemada no hay que ponerla en el jabón, porque es mejor que sea el jabón sin la leche a con la leche quemada. Es mucho mejor. O sea, los puntitos negros del jabón, mis jabones han quedado bien. Y hicimos muchísimos jabones el otro día juntos y han quedado bien. O sea, de que no tienen que recalentarlo y ya van a ver que no va a haber problema. Voy a ver si hay algún mensaje y ya les cambio la cámara. Harina de avena, eso ya me lo dijeron. Yo creo, me fascina tu canal, Angie, muchísimas gracias. Pues me alegro. La idea es que aprendan, que puedan emprender, que puedan hacer muy buenos jabones y si tienen dudas, que me las pregunten, si quieren mandar fotos también y bueno, hacer como una comunidad para que uno complemente al otro. Yo no me ofendo, hay personas que igual les gustará una fórmula, otros no les gustará, para gustos hay colores y yo trato de hacerlo lo mejor posible y soy sincera, voy contando lo que va pasando. Si me equivoco, también lo digo. Y si ustedes cometen un fallo, también me gustaría que lo pongan porque podemos ayudar a otra persona, al menos a que no desperdicie material. Voy a cambiar para empezar porque vamos a hacer 10 jabones. Seguramente algunos tengan los aditivos o puedan conseguirlos y puedan vender y puedan ayudar a las personas que realmente tengan ese problema de la piel porque son altamente calmantes. Ya les digo, el extracto hidroglicerinado de avena es 10 veces más potente que solamente ponerle avena a un jabón. Estamos sacando avenantramidas y betaglucanos, que son los dos principios activos más calmantes que tiene la avena, antihistamínico natural y protector dérmico, que es como una película que hace en la piel, entonces protege de agresiones externas. Es ideal para todo tipo de piel atópica. Voy a cambiar la cámara, ¿sí? La semana que viene van a salir 3 hidroglicerinados. Seguramente no vaya a ser directos porque, claro, me atraso con los videos, pero van a ser los 2 hidroglicerinados que vamos a usar hoy aquí y seguramente el de acá también. Voy a cambiar la cámara. A ver si lo puedo mostrar bien. A ver. Yo creo que ahí se va a ver perfecto. Vamos a sacar esto.
Ya saben, una de las cosas importantes, escuchan bien, ¿verdad? ¿Podrías enseñarnos a hacer un conservante para los hidroglicerinados? Yo la verdad no lo sé. No sé cómo se hace el conservante. El único conservante que yo puedo recomendar naturalmente es el romero. El romero es conservante natural, pero el romero, al ser natural, no tiene una vida útil toda la vida. Va a durar menos que un conservante químico que esté respaldado por, bueno, por la industria cosmética natural. Si ustedes quisieran hacer, lo que pasa es que yo no me atrevería a mezclar cosas, por lo que le dije de la contaminación cruzada, pero si quisieran hacer, por ejemplo, un extracto y conservarlo, este lo pueden conservar en la nevera, por un mes lo pueden conservar. La glicerina, esta, ya sea el jabón de glicerina o esta, es conservante natural. Este tipo de jabones se suelen vender por encargo. Hay personas, no van a tener 20 jabones a ver si viene alguien a comprarlos. Ustedes pueden hacer uno de muestra y luego lo que hacen es ofrecerlos. Siempre me olvido de la tijera para abrir esto. A ver si lo puedo abrir así. Ahí. Ustedes lo que pueden hacer es ofrecer jabones y hacerlos en el momento para que los usen. Entonces ahí no utilizarían conservante. El extracto lo pueden tener en la nevera. Esto se hace muy rápido, en 2 horas se hace. Yo lo hice hoy, hice un poquito el video. Aquí está todo mezclado, pero claro, ustedes ya lo tienen el video. El video que yo hice era de 20 gramos y lo que hice ahora fue 100. Vamos a pesar. El primero que vamos a hacer, yo le puse de nombre piel de ángel. Y vamos a utilizar 100 gramos de glicerina blanca. Tomen nota de las cantidades. 2,5 gramos de hidroglicerinado de avena, 0,5 medio gramo de centella asiática y 0,2, casi nada, de avena coloidal. Hablo y como me viene el aire del ventilador, me da tos. Voy a tener que girarlo para justamente, porque si no... Es que hablo y claro, me viene todo el aire del ventilador. Vale, entonces vamos a cortar 100 gramos de base de glicerina. Recuerden que la base de glicerina siempre la tienen que envolver 120. Vamos a sacar un poquito más. 100 gramos exacto. No se ve, no lo pilla la cámara, pero son 100 gramos exacto. Cuando trabajamos, la envolvemos otra vez. Cuando trabajamos con jabones para pieles atópicas y sensibles, todos los utensilios limpios. Bueno, en realidad siempre, pero limpios. La centella asiática, me pregunta Gabriela, ¿es un hidroglicerinado también? Sí. El video sale el lunes. Voy a hacer todo lo posible para el lunes, si no el martes, pero voy a hacer todo lo posible para el lunes. Así sale un video el lunes, otro el miércoles y otro el viernes. La semana que viene no voy a hacer ningún directo para no atrasarnos con los hidroglicerinados y en todo caso la otra semana sí. Los cubitos tienen que estar lo más parejo posibles para que fundan parejo, para ayudar a que funda parejo.
Vamos a limpiar las jarras, y yo las lavé, pero les vamos a pasar alcohol. Y lo que vamos a hacer es reservarlo, porque hay personas que de repente enseguida lo entibian. No, lo que tienen que hacer es lo reservan hasta que se preparen los aditivos. También me preguntan si no tienen balanza de precisión. Tienen que tenerla porque no se pueden pasar para no desbalancearlo, y también para repetir la fórmula todas las veces que lo hagan bastante parecida, porque a veces tenemos algunos miligramos diferentes, entonces puede quedar unos miligramos más, unos menos, o sea, décimas de miligramo, porque si es un gramito o algo, no nos podemos pasar. Pero es muy importante balanza. Las balanzas de cocina no van a medir estas cantidades tan pequeñas, tienen que tener esto. Pueden mirar lo que yo pongo y sacar un estimado de gotas o de gramos, porque lo que nosotros le vamos a poner es mínimo. Vamos a poner hidroglicerinado de avena, que está aquí. Los hidroglicerinados se suelen conservar en frasco ámbar. Yo porque lo hice justo antes de empezar el video, y si los tengo que envasar y todo, no empezaba más. Pero ya les digo, tienen que todos los hidroglicerinados conservarlos en frasco ámbar, y si ustedes no tienen frasco ámbar, este mismo frasco lo envuelven en un papel de periódico o lo envuelven en una bolsa. No es el frasco en sí, es que no puede agarrar luz. Si lo quieren poner en la nevera, lo envuelven y lo dejan en la nevera porque no tenga conservante. Pero si no, sin problema. Hidroglicerinado de avena, 2,5. Hidroglicerinado de centella asiática, 0,5. Y la avena coloidal, 0,2. Se los voy a poner en la pizarrita. Voy a traer la pizarrita. Bueno, se los puedo poner aquí, que lo van a ver mejor. Y el porcentaje de aditivos que tiene es 3,2. Cuando hacemos jabones, se los pongo aquí en pantalla. A ver, ahí lo van a ver mucho mejor. Ahí. Cuando hacemos jabones para este tipo de piel, es importante que no supere el 4%. Entre 3 y el 4% de aditivos es ideal. Tenemos de hidroglicerinado de avena 2,5, sería 2,5%. Por eso, 2,5 gramos cada 100 gramos. Del hidroglicerinado de centella asiática tenemos 0,5 y de avena coloidal 0,2 gramos. No llega a 1 gramo. Por eso el total de aditivos es 3,2. Estamos en un rango seguro, muy poquito aditivo. Vamos a disolver nuestra avena coloidal en los hidroglicerinados. ¿Sí? No sé si ya lo copiaron, si no yo después se los dejo. Y cuando lo tengan con los capítulos, que estoy poniendo capítulos, va a ser mucho mejor. Este jabón se hace muy rápido. Vamos a empezar poniendo el hidroglicerinado de avena. Miren, el hidroglicerinado de avena queda así, queda como baboso. ¿Ven? Así está perfecto. Esto está colado, es baboso. Es así. Vamos a poner 2,5 gramos. Voy a poner así. Revisen que esté en gramos.
Falta, a ver, una gotita. 2,5 exacto. Ay, me está matando el ventilador. Lo voy a dejar abierto. Ponemos la tara. Luego, de centella asiática, esta es la centella asiática, voy a agarrar y voy a dejar los utensilios porque no podemos mezclar. De centella asiática 0,5, medio gramo. A ver. Medio gramo, fueron unas gotitas. Lo voy a dejar adentro porque vamos a seguir utilizando. Siempre utilizamos el mismo. Y lo que voy a poner de avena coloidal. A ver dónde queda aquí. Con este habíamos tocado la avena. Vamos a poner 0,2. Miren lo que voy a poner. Vamos a ver cuánto es. Un poquito más era. Ahí. Dejamos todo así. Miren lo que yo pongo. De avena ponemos este poquito para 100 gramos de jabón. Realmente es muy, muy poquito. Lo vamos a revolver. Y ya tenemos nuestro aditivo. No ponemos color ni vamos a poner aroma. Si ustedes quisieran poner, porque dicen, lo quiero sensible, pero no tengo ninguna afección a la piel, pueden poner unas gotitas de lavanda. Para un jabón facial se recomienda de máximo 40 gotas. Yo siempre pongo de 10 a 15 gotas, pero para las personas de piel sensible, pues podrían poner máximo 8 gotas. Pueden hacer una combinación de ylang-ylang con, perdón, ylang-ylang no, de neroli con lavanda o neroli y manzanilla. Una vez esté todo integrado, lo que vamos a hacer ahora es fundirlo. Vamos a dejar todas las cosas así. Y yo voy a utilizar este molde para este jabón, que va a ser de avena. Voy a utilizar este molde. Lo limpiamos un poquito porque yo traje cosas y puse igual una cosa arriba de la otra. Entonces, para asegurarnos que esté limpito. Si es dermatitis seborreica, tenemos que regular grasa. Yo creo que le vendría bien. Esto es para todo tipo de usar base de glicerina enriquecida con manteca de karité. Ahora ya le contesto primero a la señora y luego a la otra. Si es seborreica, es que genera, por ejemplo, a mi hija le suelen pasar a veces cuando está nerviosa por los exámenes. La avena le va a calmar. Lo que pasa es que tendría que ver exactamente qué puede hacer para controlar ese exceso de grasitud. Si es nervioso, el jabón la va a limpiar y la va a calmar, pero va a seguir así. Así que yo le recomendaría cualquiera de los que hacemos hoy lo puede usar y ponerle algún aceite o algo que controle la grasa, la grasitud, porque el problema de esa persona es diferente. Y luego me pusieron enriquecida con algún tipo de mantecas. La manteca de karité es muy buena, podemos hacerlo y la carga de aditivos es tan bajita que pueden utilizar una base enriquecida con manteca de karité. Yo porque realmente compré manteca de karité y todavía no me llegó. Cuando me llegue voy a hacer enriquecidas con manteca de karité. Como ya la base tiene algo, no podemos poner mucha carga, pero esto es muy poquito, es 3%. Dice, yo creo que me voy a tratar
yo creo que voy a tratar de salir de nuevo. Igual tú, Angélica, entras y sales, no pasa nada. Dice, me encanta tu canal. Yo soy estudiante de jabonería, pero contigo he aprendido mucho. Ojalá que no nos faltes, nos es de mucha ayuda. A mí me encanta. Yo disfruto muchísimo, claro. A veces son muchas horas de edición y realmente, o sea, el trabajo que es. Yo subí, por ejemplo, el video de leche de cabra, lo subí el lunes, no, lo subí el martes y eran las 2 de la mañana y YouTube no lo procesó y tuve que apagar el ordenador y cuando me levanté de mañana estaba en 65%, tuve que cancelarlo y volverlo a subir, por eso fue ayer que se subió al mediodía. O sea, es mucho, mucho trabajo, pero yo lo hago con gusto. Ella es lo máximo, me pone. Muchas gracias. Claro, con todos los mensajes tan bonitos, no voy a seguir haciendo lo que a mí también me dan energía. Miren, todavía del todo fundida no está. A ver si ustedes pueden ver que tenemos cubitos sin fundir. Voy a tomar la temperatura y yo les voy a ir diciendo con mi ojo que yo le daría otro golpe más. Pero es lo que yo les digo. Ahí tenemos 65. Pero yo le daría un pelín más, porque si nosotros partimos de esta base, no nos va a dar el tiempo, aunque tenemos muy poquito aditivo. Pero le daría un pelín más, porque ya está generando la nata que está arriba. Y fíjense todo el desperdicio de las paredes. Esta sería la temperatura ideal que suelen recomendar en los libros, pero unos segunditos más. Recuerden, ponemos alcohol para eliminar las burbujas. El alcohol también me va a enfriar la preparación. Sí, seguimos en 65. Pero ya la tenemos toda fundida. Importante también no sobrecalentar, porque son jabones especiales para personas con problemas y para bebés. Estos jabones son para bebés. El bebé no necesita perfume y especialmente si tiene la piel muy atópica, eché los aditivos porque ya estábamos en 65 grados. Y todo lo que se me va juntando en las paredes, lo voy bajando para no perderlo. Todos estos jabones básicamente nos van a quedar iguales. Así que hay que ponerles una etiquetita, por lo menos yo, que voy a hacer uno de cada. Una vez esté bien integrado, pero fíjense aquí, a ver si lo bajamos. Lo pongo aquí para que lo vean mejor. Y bajamos lo más que se pueda. Ustedes lo que pueden hacer es hacen uno, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo, o lo que pueden hacer también es hacen uno, pero en cubeteritas de silicona, como para dar muestras. Entonces le dan al cliente una muestra y si les va bien, hacen 100 gramos y sacan 20 muestrecitas, ya luego le hacen por encargo. Entonces, de esa manera, si no tienen el conservante, lo pueden conservar en la nevera y ustedes pueden venderlo de esa manera. Este sería el 1, el jabón 1. Lo voy a poner aquí porque no utilicé bandeja. Porque tengo varios moldes sueltos, entonces lo podemos ir poniendo por aquí. Voy a ponerle la etiqueta.
Yo le puse piel de ángel y es el 1. Esto lo voy a poner para no irme y no dejarlos. Yo les pongo aquí un cubo de agua y lo voy poniendo en remojo. No es lo ideal para hacerlo, para fabricar, aunque yo esto se lo voy a dar a una persona. Todos estos aditivos más o menos combinan. No tengo aditivos de otro tipo de cosas que puedan darle alergia. Entonces, bueno, estoy dándole una lavadilla así, no más, pero ustedes tienen que lavar a conciencia. Luego, este jabón que es para piel con rojeces, piel seca, tirantez y sensibilidad. Vamos a utilizar la base de glicerina, que es nuestro jabón, el hidroglicerinado de avena, el hidroglicerinado de centella asiática. Vamos a introducir el pantenol, que es la vitamina B5. El que no la consiga, no la pone. Y luego, el que quiera darle color por la piel que está recomendado, le podría poner un poquito de mica. Podemos ponerle. Yo no le voy a poner nada para que queden súper sanos. Pero el que quiere le puede poner algo. ¿Cuánto le podría poner? 0,05, o sea, apenas una puntita. Les voy a poner un segundito para que la copien. A ver ahí. A ver ahí. Y les voy a decir, a ver, es que ahí. Sería base de glicerina, yo utilizo blanca, puede ser transparente. SLS Free significa sin sulfatos o parabenos. Hidroglicerinado de avena, hidroglicerinado de centella asiática, pantenol y mica cosmética beige o champán. Y es 3,55 los aditivos. No podemos superar el 4%. Es para rojeces, piel seca, tirantez y sensibilidad. Ideal para personas con rosácea también, pero la pueden utilizar bebés, personas en tratamiento oncológico, con piel que se descama, cantidad de cosas. Dice, los jabones con maicena también sirven para pieles atópicas. ¿Y qué aceite esencial recomendaría? Los jabones con maicena sirven para pieles atópicas. Los aceites esenciales, uno de los aceites estrella para todo es la lavanda. Y el hermanito sería la manzanilla, lavanda y manzanilla. También podrían utilizar manzanilla, habíamos dicho, romana o alemana, cualquiera de las dos, manzanilla. Y pueden utilizar neroli. Son lavanda, manzanilla, neroli y había uno más que no dan ningún tipo de problema. Los tengo aquí. Incienso. Lavanda, manzanilla, incienso y neroli no dan ningún tipo de problema. Y después el otro sí. Les voy a poner aquí para que lo saquen captura o lo copien, o cuando lo miren tranquilo paran el video y lo copian, ya que me están preguntando de los aceites. Según el problema de la piel, a ver ahí, esto lo he hecho yo, no es de ningún libro ni nada. Y yo hice un resumen para tener una idea de qué hablar hoy. Si quisieran poner aceites esenciales, no fragancias, para bebés, nada. Para piel oncológica, nada. Para rosácea activa, nada. Rojeces leve en adultos, manzanilla romana o alemana. Máximo 2 gotas. Para piel sensible adulta, lavanda verdadera, o sea, la lavanda pura o manzanilla, máximo 4 gotas. Para piel seca o tirante, lavanda e incienso, máximo 6 gotas. Para piel madura sensible, neroli e incienso, máximo 5 gotas. Para piel grasa sensible, lavanda, máximo 4 gotas. Eso sería seguro
que no va a irritar. Si ustedes ponen, por ejemplo, fragancias para bebés, igual un bebé grande o un bebé resistente no le pasa nada, pero estamos hablando de bebés con piel atópica, nada, ni color ni aroma. El aroma o los aceites esenciales para los niños prohibido, pero el aroma es una de las cosas que más problemas causa porque los aceites esenciales tienden a resecar la piel. Si ustedes ponen aceite esencial en un jabón, va a resecar y lo que queremos es hidratar porque esa persona ya tiene resequedad. Por eso es que los aceites esenciales, aunque huelan riquísimo, no lo pueden poner. Y yo sé que muchas personas me dicen, ¿qué aroma le pongo al jabón? En la avena tiene un olorcito. Esto también va a dar un olorcito. Es el olorcito natural. Esas personas no pueden usar un jabón normal. Es un jabón seguro para la piel. Por eso les digo, si quieren, en cubitos, en cubeteras como de hielo, que sean de silicona para que sean fáciles de desmoldar, o en un vasito, pueden hacer jabones y lo cortan en trocitos y dan muestras, las envuelven en papel de film, las etiquetan, dan muestras con su teléfono, pruébalo. Porque es importante también, aunque nosotros hagamos preparaciones seguras, hacer la prueba de parche. La prueba de parche se hace en el antebrazo con un jabón. Nosotros mojamos, ponemos un jabón, frotamos, tratamos de sacar espuma y luego, una vez lo enjuagamos y lo secamos, vemos qué pasa en 24 horas. Este tipo de personas, este tipo de jabones, hay que hacerlos más que nada por encargo y hay que hacerlo a personas sobre lo seguro que no le vaya mal. Por eso les digo, preparen muestras, las ofrecen, nunca ofrezcan que van a sustituir a un médico ni que van a curar nada. Van a higienizar la piel en este tipo de condiciones y le van a dar un poquito más de confort. Que las personas eso ya vale oro, eso lo va a agradecer muchísimo. Un jabón que hidrate, que no tire la piel, que no pique, que lo deje descansar, porque hay personas que tienen picazones de noche, muchísimas horas, irritaduras, o sea, es horrible. Entonces, ya va a calmar demasiado, no tienen que prometer milagros, porque solo va a limpiar. Hay que me pone, Verónica, soy Angie Coa desde Valencia, Norte, Venezuela. Gracias, bueno, gracias por tus maravillosos aportes y por el video del Día de la Mujer. Muchísimas gracias. Tengo más, el del Día de la Mujer había hecho un video inspirándome en mujeres de todos los continentes y había hecho un video. En realidad había hecho un jabón inspirado en África, uno en América del Sur, otro en Asia, otro en Europa, que fue el de lavanda que puse para los miembros. Y bueno, puse de todos los continentes un jabón y empecé a editarlo, pero claro, me lleva tanto que no lo terminé. Por eso solo saqué el de lavanda para los miembros. Así que el año que viene, para el Día de la Mujer, con más tiempo lo voy a hacer, porque estaba guapísimo. Era como un himno a todas las mujeres del mundo, sin importar la condición social ni la raza, y era un jabón inspirado en cada, o sea, en las mujeres de cada continente, con las cositas que ellas podían conseguir en cada continente, y estaba precioso. Pero claro, no dio tiempo a terminarlo de editar, por eso les digo, a veces la edición, y por eso decidí hacer los directos, la edición es durísima, y claro, no dio tiempo, entonces ya no lo pude subir para el Día de la Mujer, pero eso va a quedar para el año que viene. Así que bueno, gracias por decírmelo. Magdalena me mandó un mensaje, Nancy también. Pues muchísimas gracias a todos. Voy a hacer el 2, el jabón 2. Que miren, ya vamos 1 hora 20 y vamos a hacer 10. Ya les di la fórmula. Vamos a hacer va a tener pantenol. Vamos a poner, como también es natural, miren qué bonito el molde, que seguro
Aquí tiene como un brillo. Yo compré más de un molde, pero encontré solo uno. Así que voy, aquí no tengo 100 gramos. Fíjense de que aquí tengo 100 gramos y esta es la mitad. Así que voy a hacer de este y con otro molde voy a completar. Voy a completarlo con este. Aquí seguro que me salen los dos de 100 gramos. Vamos a poner, y voy a poner una bandejita para que sea más fácil. Para que sea mucho más fácil moverlos aquí. Para que sea más fácil luego moverlos. Ya voy poniendo aquí. Lo pongo aquí y así podemos seguir utilizando. Vamos a cortar los 100 gramos de base de glicerina. Tienen que aprender las propiedades, al menos la de la avena, porque eso va a hacer que ustedes lo vendan. La avena es antihistamínico natural. Eso es que calma todo tipo de reacciones por alérgica, de alergias. A ver, aquí, 96. Ay, por eso tienen que desinfectar las mesas también, porque las cosas se nos caen. Sí, ahí tenemos 100 gramos. Envolvemos otra vez para que no caiga polvo, para que no se contamine y para que no pierda humedad. 100 gramos de jabón es muy poquito. Miren, es este poquito, 100 gramos. Los cortamos en cubos muy pequeñitos. Para que no pierda humedad y fundan parejo. Vamos a ver ahora. Que queden lo más parejo posible. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a poner en la jarra. Ya tenemos todas las jarras lavaditas y desinfectadas. Con la balanza de precisión, vamos a agarrar otro de este lo vamos a poner alcohol. Y aquí tenemos el papel. Yo lo que tengo los guantes de jabón, de este mismo, pero están limpitos. Por eso queda como con una grasitud, pero es del jabón. Y lo que vamos a poner va a ser hidroglicerinado de avena, 2 gramos. Para los nuevos, que ahora hay 226 personas mirando, el hidroglicerinado de avena, tenemos el video en el canal y tiene que quedar así. Esta babosidad que nos va a hacer el hidroglicerinado, justamente son los beta-glucanos que tiene la avena. Eso es una protección dérmica. Es como si fuera una vaselina natural que nos va a proteger sin tapar poros y sin obstruir. Esos son los beta-glucanos. Y lo que es la avenantramida, lo que va a hacer es antihistamínico natural, ideal para piel con muchísimos problemas atópicos, especialmente para las personas que también tienen tratamientos oncológicos, que tienen muchísimo problema para la piel, tirantez, radioterapia, sequedad. Esto le va a ayudar muchísimo. Por eso no ponemos fragancias y yo prefiero no poner colorantes tampoco, que sea natural. Es un jabón que les va a dar felicidad en la piel. Hidroglicerinado de avena, 2 gramos. Los medimos con balanza de precisión.
Y en esta fórmula vamos a poner el pantenol, que lo pueden conseguir líquido o en polvo. Es la vitamina B5. La pueden conseguir con el nombre vitamina B5. Sí, ahí tenemos 2 gramos. Utilicen siempre esta cuchara para la avena. Ponemos el cuentagota para esto. No hagan contaminación cruzada. Hidroglicerinado de centella asiática vamos a poner 1 gramo. Estiramos un poquito y ponemos 1 gramo. Un gramo. Luego, seguimos hablando del pantenol, que es el que vamos a introducir como aditivo estrella. El pantenol es altamente reparador. Se utiliza muchísimo en cremas para bebés, para el pañal. Es el pantenol. Pueden encontrarlo en formato líquido o en polvo. Aquí yo tengo aproximadamente 6 gramos y vamos a utilizar solo 1 gramo. Estos jabones, porque contienen pantenol, son más caros de elaborar y también son más caros de vender. Si ustedes no tienen pantenol, no lo consiguen o no quieren ponerlo, lo omiten. No lo cambien por otra cosa. Dicen, no tengo pantenol, no lo consigo. O no quiero encarecer el jabón porque no se lo voy a vender a nadie. No lo ponen. Ya con lo que tienen y es suficiente. Porque este jabón no va a llevar avena coloidal. El anterior sí llevó avena coloidal, pero este no. Este jabón solamente va a tener estos 2 extractos, que va a ser propiedades de la avena y propiedades de la centella asiática, que entre todas las propiedades es antiinflamatoria. Entonces va a eliminar esa sensación de calor de la piel, pero a su vez va a reducir inflamaciones con antihistamínico y calmante. O sea que aquí tenemos el poder. Yo les dije en el video del hidroglicerinado de avena que este extracto es 10 veces más potente que hacer un jabón de avena, pero sin el extracto, hacer solo con avena molida. Por eso les digo, aquí tenemos la concentración pura de aventrataminas y betaglucanos, que es justamente lo que nos va a calmar. Voy a poner la base de glicerina. Tenemos que, perdón, me olvidaba de poner el pantenol. Vamos a poner. El pantenol se puede manipular con cucharas de metal o cucharitas o lo que ustedes quieran. Eso no hay problema. De pantenol y vamos a poner 0,5. Si ustedes dicen, tengo poquito pantenol, ¿puedo poner menos? Sí, pueden poner menos. No pueden poner más. 0,5 es medio gramo. Un saludo para Laura, que es la primera vez que me ve. ¡Qué guapo! 0,5. Medio gramo. A ver, que lo tengo un poco lejos, pero voy bien. Voy 0,36. El pantenol es algo que a mí personalmente me encanta, pero no me rinde mucho. Es como que no termino nunca de poner. Vale, ya tenemos medio gramo de pantenol. Tratamos de disolverlo o de integrarlo para evitar justamente arenilla. Aquí lo estamos poniendo. El pantenol lo pueden comprar en tiendas de insumo de cosmética. Yo no sé exactamente si en farmacias lo venderán, pero
porque claro, se suele usar como principio activo para cremas, pero si no, en internet sí lo pueden conseguir. Vamos a poner, este es el 2. Y ahora sí lo que voy a hacer es fundir la base de glicerina. Siempre en intervalos cortos. Y van revisando. Si lo hacen al baño María, están ustedes ahí revisando. Si lo hacen en el microondas, yo suelo abrir la puerta e ir mirando. Mirna dice, en Amazon lo tienen. El pantenol sí, lo suelen vender en Amazon. También YouTube suele poner publicidad cuando yo menciono cosas y lo suele poner. Lo que pasa es que, claro, es más que nada para las personas de Estados Unidos. En España no hay ventas por YouTube, pero lo pueden conseguir en tiendas de cosmética. Si lo pudieran conseguir, yo sé que el jabón queda más caro, pero es un aditivo fundamental para reparar la piel. Los bebés en las cremas de pañal lo llevan todo. Voy a mirar. No sé si se nota, pero todavía queda un cubito, no se ve, porque la jarra es alta, como me dijo la señora. Todavía queda un cubito por fundir. Nunca hay que esperar a que se funda todo, pero le voy a dar un golpecito de 3 segundos. Y yo creo que ahí está perfecto. Vamos a rociar alcohol de 96 grados para evitar todas las burbujas. Es este alcohol, el de farmacia. Y vamos a tomar la temperatura, porque con el alcohol ya veo que es como un mito. ¿Sí? 84, es lo que yo les digo. 81 marcaba ahora. No tenía, esto está limpito. Tenía cubos fundidos, pero claro, levanta la temperatura. Yo creo que depende un poco de la base. Si ustedes las bases las hacen en casa, es probable que estén desestabilizadas y pierdan mucho más humedad. El primero, respetamos, según los libros de jabonería, respetamos las temperaturas. Si subimos la temperatura de fundido, yo sé que si agregamos los aditivos a esta temperatura, es lo mismo que no poner nada, porque la temperatura lo va a matar todo. Tenemos que esperar a que baje a temperaturas seguras, pero casi siempre cuando uno funde, también es el recipiente que va a levantar calor, se levanta bastante más la temperatura. 70. Igual estaba mal tomada al principio. Tienen que tomarla exactamente así. Si gira un poco, puede modificar. Vamos a tomarla así para que ustedes aprendan. El láser ahí se nota donde está apuntando. Ya tiene 68. Pero si yo ahora lo pongo, aquí, ven que da 41. Depende dónde apunto. Ahora da 47. 69 me está dando. Se los voy a poner bien. 69. Vamos a esperar a que llegue a los 65 o menos, porque no vamos a agregar fragancia. Este en realidad es un jabón que se hace muy rápido. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 o 4 jabones para hacer el encargo, lo que tienen que hacer cada 100 gramos es multiplicarlo. Funden los cubos de glicerina que van a necesitar cada 100 gramos y básicamente lo que tienen que hacer es agregar estos aditivos. Se hace muy rápido. Si quisieran hacerlo para souvenirs de cumpleaños, como jabones decorativos, pueden hacerlos, por ejemplo, con forma de nube. El molde es muy importante para este tipo de preparaciones porque no le vamos a poner nada 64. No le vamos a poner nada, pero podemos hacer unos souvenirs, por ejemplo, de bautizo. Van a quedar blancos.
con alguna tonalidad, pero pueden hacer souvenirs y son muy económicos, que si no tienen centella asiática, solo lo hacen de avena y ponen solo de avena. Lo que no tengan es mejor que lo saquen, no que lo cambien, que lo saquen. Si tuviéramos que agregar fragancias o aceites esenciales, que no es el caso porque es para piel atópica, tienen que esperar a que baje un poquito más la temperatura, si no lo van a evaporar. Lo que voy a hacer ahora es verterlo en el molde. Y yo ya les puse alcohol. No queda blanco, blanco, queda con una tonalidad. Y voy a utilizar este para completarlo porque yo ya sabía que mi molde no era de 100 gramos, pero este es al menos para no desperdiciarlo. Solamente de avena sí se puede hacer. Dice si se puede hacer solo de avena. Si lo quieren hacer solo de avena, utilizando este. Si quisieran solo de avena, solo de avena, tengo muchos videos en el canal. Por eso no iba a repetir algo. Pero lo que ustedes pueden hacer, yo les enseñé a formular, vamos a hacer una fórmula para Laura, que me dijo de hacer para un bebé, mientras que esperamos que esto solidifique. Yo les comenté el otro día que siempre, cuando nosotros hablamos de jabón, de glicerina, una de las cosas que tenemos que respetar es el porcentaje. Para piel súper atópica o para bebés, lo ideal, aunque podemos tener otro tipo de fórmulas, depende cómo se han pensado, pero para esta clase hoy, yo les dije entre el 3% y el 4% de aditivos. A ver si ahí lo ven. Si tenemos 100 gramos de glicerina, si tenemos 100 gramos de base de glicerina y queremos poner un 3% de aditivos, podemos decir, yo la quiero solo de avena. Puedo poner 3% solo de hidroglicerinado de avena. Entonces pongo 3 gramos hidroglicerinado de avena. Aquí tenemos una fórmula. Si yo digo, no, yo quiero que sea, porque esto es muy bueno, esto no va a tener ningún problema. Si yo digo, yo no quiero al 3, yo lo quiero al 4, podemos decir, voy a ponerle 4 gramos de hidroglicerinado de avena. Ya tengo otra fórmula más fuerte que la del 3. Pueden empezar para un bebé con 3 gramos y una vez vean cómo reacciona el bebé, aumentar la fórmula a 4 gramos. Si yo digo, quiero que sea un poquito más cremoso, porque podemos trabajar con avena coloidal, que ya les dije que es el coloide que se va a suspender en el jabón. No son hojuelas, no estoy usando hojuelas. Y yo sé que formulo al 3% o al 4%, ¿qué voy a hacer? Si mi fórmula inicial son 100 gramos de base de glicerina y yo quiero poner 3 gramos de una cosa y 3, o sea, en total 3 gramos, 3,5 de hidroglicerinado de avena, 1,5 de hidroglicerinado de avena y 1,5 de avena coloidal. Coloidal porque es harina de avena, para que lo entiendan. Aquí ya tengo otra fórmula para bebé y para cualquier persona que quiera mimarse con la avena, sin fragancia y sin colorante. 100 gramos de base de glicerina y sigo teniendo 3%. Sería 1,5 de hidroglicerinado de avena, que sería 1,5 de esto, y 1,5 de avena coloidal, esto. Si yo lo quiero más potente, pongo 100 gramos de base de glicerina, 2 gramos, porque no quiero que pase el 4%, 2 gramos
de hidroglicerinado de avena y 2 gramos de avena coloidal. Y ya tenemos, esto lo sacamos para que no se confundan, y ya tenemos otro jabón de avena. ¿Qué les parece? Eso es porque Laura me dijo para el bebé, solo de avena. Un jabón solo de avena, calmante. Esto es perfecto. Solamente estas dos cosas que nos los da la naturaleza. ¿Van entendiendo todo? Esto es con respecto a los porcentajes que hablamos el otro día. Cuando ustedes quieren formular, pueden decir, yo quiero formular a tanto por ciento. Las pieles atópicas prácticamente, me atrevería a decir, que no soportan un máximo, o sea, que no soportan más carga de aditivos del 4%, o sea, 4% máximo. Entre el 3 y el 4 está bien. Todas las fórmulas que yo preparé hoy estaban entre el 3 y el 4. Siguiendo con esa teoría, pues lo que podemos hacer es, si queremos un jabón formulado al 3%, 100 gramos de base de glicerina y le ponemos el hidroglicerinado, podemos poner 3 gramos. Si lo queremos más potente, 4. Y si no, si queremos utilizar la avena coloidal, pues 100 gramos de base de glicerina, 1,5 de hidroglicerinado y 1,5 de avena coloidal. Si ustedes quieren decir, bueno, yo quiero propiedades de la avena y propiedades de la caléndula, por ejemplo, cuidado que la caléndula es calmante y es muy buena, pero hay personas que tienen alergia a la caléndula. Por eso es importante la prueba de parche. Las personas que tienen alergia a la caléndula suelen decir que tienen alergia a las asteráceas o a las plantas de la familia de las margaritas. Entonces ustedes les preguntan, ¿tienes alergia a las margaritas? Y ellos dicen sí o no. Entonces si dicen que sí, pues con caléndula no se puede. Si ustedes quieren hacerlo glicerina, o sea, avena y caléndula, lo que pueden hacer es, si queremos seguir al 3%, puedo poner, le saco este medio y pongo 1 hidroglicerinado de caléndula. Lo estoy poniendo al revés, a ver, caléndula. Y aquí tengo otra fórmula más, porque yo quiero seguir trabajando al 3%. 1 de avena, 1 de avena coloidal y ponemos 1 de caléndula. Y así hacen sus fórmulas. Importante, saber propiedades de aditivos y qué combina con qué cosa. Y luego es muy fácil. 1 gramo es el 1% cada 100 gramos. Si yo quiero 3%, tengo que tener 3 gramos de aditivos y ustedes lo reparten. Ustedes dicen, yo quiero más avena y menos caléndula. Vale, puedo poner 1,5 y de esto pongo 0,50. Ya tengo otra fórmula. Y todos van a ser artesanos del jabón haciendo fórmulas diferentes. Y van a ser perfectas todas. A ver qué me pone. Mari Carmen, hola Mari Carmen. Se puede poner 2 gramos de hidroglicerinado de avena y 2 gramos de niacinamida para 100 gramos de base. Sí se puede, sí se puede. Lo que tienen que pensar que ustedes están trabajando con lo que dijo Mari Carmen, 2 gramos de hidroglicerinado de avena y 2 gramos de niacinamida, está trabajando al 4%. Lo recomendado es entre el 3 y el 4%. Está llegando un poco al límite para piel sensible. La niacinamida es otra de las vitaminas, es la vitamina B3. Va a tener muchísimas propiedades, pero no precisamente calmantes y reparadoras, van a ser iluminadoras. Entonces, hay personas que aunque tengan piel sensible, son coquetas y quieren difuminar alguna mancha. El jabón que está recomendando Mari Carmen es más que nada para rostro o para eliminar alguna mancha. No lo utilizaría para bebé, pero sí lo utilizaría para personas con piel sensible o con rojeces. Yo lo que haría, bajaría un poquito más la niacinamida, igual subiría más la avena. ¿Por qué? Porque nosotros, como artesanos, nos tenemos que curar en salud. La fórmula que ella da es perfecta. Igual yo la utilizo y a mí me va bien. Pero igual una persona con piel atópica no. Y una persona con piel atópica que por usar un jabón igual empeora porque puede irritar,
porque la niacinamida no va a irritar por sí mismo, pero sí va a difuminar y puede dar alguna sensación, yo bajaría para asegurarnos de que a esa persona le vaya bien. Porque si ustedes ponen menos, igual es mejor. Va a tener niacinamida, va a tener la vitamina, pero me voy a asegurar de que no le haga daño, porque cada piel es un mundo. Entonces, si ustedes no hacen prueba de parche o si ustedes no dan una muestra y todo, es mejor poner menos a tener un problema. A ver qué me pone. ¿Se podría cambiar la caléndula por manzanilla? Sí. A ver, Jenny, ¿cómo lo harías? Si decimos, bueno, es muy fácil. Si cambio la caléndula, pongo manzanilla y queda la misma fórmula. Tienen que pensar, les voy a agarrar una hoja nueva. Tienen que entender, cuando digo formulo al 3%, 3% significa 3 gramos cada 100 gramos. Yo, aunque aquí utilicé 100 gramos, preparé 100 gramos, utilicé 2 moldes, porque es mucho más fácil entender una fórmula calculada con el número grande 100 a decirles, como mi molde es de 50, vamos a hacerlo de 50, entonces va a ser mucho más difícil entenderlo. Si nosotros queremos formular al 3%, significa que necesito cada 100 gramos de jabón, vamos a poner de jabón, necesito 3 gramos de aditivo. Estos 3 gramos de aditivo pueden ser cualquier aditivo, pero cuidado, no cualquiera por combinación. O sea, yo para formular puedo poner cualquiera, pero para la piel, para que la piel lo tolere, depende del jabón, porque siempre tenemos que tener claro para quién va a ser el jabón. El día de hoy, para bebés, para personas con pieles sensibles, con rojece, con tratamientos oncológicos. Pero si yo quiero otro día hacer para piel madura, otro día pienso para piel grasa, otro día para otro tipo de piel, y yo quiero formular al 3%, sé que tengo que poner 3 gramos en total de aditivos. ¿Qué pasa? Tengo que saber el aditivo que combina con qué, porque ayer me mandaron un comentario del video de la leche de cabra y la señora me puso, ¿puedo poner naranja? Justamente yo dije en el video, la leche de cabra tiene ácido láctico. El ácido láctico no se mezcla con el ácido ascórbico de la naranja, porque la leche de cabra da una cremosidad bárbara, pero cuando lo mezclan, la reacción química que se hace es irritación total. Y yo se lo puse otra vez a la señora, hay que mirar los videos, porque yo trato de explicarlos para que no hayan fallos. Entonces, ¿puedo poner 3 gramos de aditivos? Sí, en total, pero tienen que combinar las propiedades y tengo que tener cuidado porque esto es una química casera, pero es una química. Hay cosas que reaccionan, así como cuando hacemos un jabón, cuando hacemos el proceso en frío, ponemos el agua y ponemos la soda cáustica. Si lo hacemos al revés, hacemos efecto volcán. Con los aditivos, aunque parezcan plantas, ellos tienen ácidos, ellos tienen azúcares, ellos tienen cantidad de cosas que reaccionan unos con otros. Entonces, cuando queremos formular al 3%, lo que yo les cuento es muy fácil. Es 3 gramos cada 100, yo pongo 1 y 1 y lo tengo formulado. Otra persona dice, quiero más caléndula, pongo 2, medio y también lo tengo formulado. Pongo 1 y pongo 1 y tengo 2. Bueno, pongo 1 y medio y pongo 1. Tengo 2 y medio y aquí pongo medio. También tengo, o sea, ustedes no superando los 3 gramos entre los 3, siempre van a tener un buen jabón. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero mezclarlo con carbón activo, por ejemplo, ya les digo que el carbón activo no sirve para esta piel porque va a raspar el carbón. Ustedes imagínense en un carbón, una barra de carbón de la barbacoa. Eso raspa, raya, es mineral. No puede haber nada de esto. Necesitamos suavidad para esta piel. Por eso la base, aparte de sacar los 3 gramos, es saber qué aditivos poner. Y así van a tener un jabón buenísimo.
usando cosas naturales. A ver qué más me pone Jenny. Yo pondría 2 gramos de hidroglicerinado de avena, 0,50 de hidroglicerinado de manzanilla y 0,50 de avena para el bebé. Está perfecto, porque son 2 gramos y después tenemos medio y medio, tenemos los 3. Podemos hacer 4. Y habrá personas que dicen, mi bebé, yo quiero que sea suave, pero no tiene piel. Y puedo ponerle 5. Pueden poner 5. Tienen que saber la base de glicerina, lo que soporta. Porque hay bases de glicerina, la mayoría de las fábricas, de los fabricantes, dicen máximo 2%. Pero ellos lo dicen porque, claro, si las personas empiezan a poner y poner y poner, claro que no va a ser espuma y claro que va a quedar blando. Y la mayoría de las personas va a decir, la base es mala, cuando hicimos mala fórmula. Entonces, los fabricantes ponen máximo 2%, pero pueden poner más, pueden poner 5, pueden poner 8, pueden poner 10, siempre y cuando que ponen. Esto no es líquido, esto es parte de la glicerina, va a traer humectación. Una de las cosas que tiene la propiedad de la glicerina líquida es que es altamente hidratante. Entonces, como nuestra piel produce algo así como glicerina, va a engañar a los poros y va a entrar. Nosotros estamos haciendo otro engaño, otra trampa. Nuestra glicerina va cargada con el alma de la avena, con el alma de la caléndula. Entonces, por eso, nuestro jabón, aunque enjuague, si ponemos a macerar con la glicerina, va a penetrar superficialmente las capas más superficiales, no va a ser algo muy profundo, pero sí, entonces va a calmar y va, esto no, porque esto no está disuelto en glicerina, entonces esto es como si fuera una pasta que va a ser una crema, pero claro, al ser coloide, por la partícula, el tamaño que tiene, que es harina, no me va a rayar. Si yo quiero, por ejemplo, este jabón, no para piel atópica, yo digo, yo no tengo piel atópica, pero yo quiero un jabón de avena y lo quiero exfoliante, pero lo quiero exfoliante, le puedo poner, entonces hago otra fórmula, pongo, Jenny ya me puso esa, yo creo que ya la leí, yo digo, yo quiero avena 2 gramos y 1, o quiero 2 gramos o quiero 1, 1 y 1. Aquí tengo otra fórmula, pero cuidado, tengo que conocer los aditivos. Esta le saco para que no se confundan. Porque todo es avena, pero cómo preparamos la avena va a ser diferente para la persona. Esta va a dar suavidad, va a dar placer. Esta para una piel atópica, para una piel descamada, para una piel con rosácea, con tendencia a irritación o inclusive para un bebé, lo va a rayar. Si a mí, que no tengo piel atópica, no me molesta, lo puedo poner. Pero una persona que tiene piel atópica, esto es una lija. Entonces, no pongamos hojuelas. No quiero decir que el jabón con hojuelas sea malo. Estoy diciendo para piel atópica, no. Pueden probar, ponen y ya van a ver que... Porque lo que nosotros sacamos, la avena, aunque se disuelve, se deshace, sí tiene partículas más gruesitas, inclusive hasta del tostado. Entonces eso va a rayar la piel. Mejor así y así. Otra cosa, si ustedes quieren que los jabones duren mucho tiempo y no tengan bichos, las hojuelas no las pongan a modo de decoración por arriba. Todo tiene que estar encapsulado. Si ustedes lo ponen solamente por arriba, lo tendrían que usar muy pronto porque esto es orgánico, se va a hacer polvillo, se va a desintegrar y también puede traer bichos. Entonces, si ustedes quieren un jabón y no lo venden en 2 o 3 meses, no lo pueden sacar y que tenga bichos. Entonces, traten de hacerlo para que les dure. Si no se vende hoy, pues que se venda en 2 o 3 meses, pero no pierden el material. Porque hay gente que sí los decora. Yo también he decorado con avena por arriba y quedan preciosos, pero hay que usarlos rápido, porque si no, se disuelve y también puede traer bichos. ¿Tienen alguna pregunta más?
No sé si está diferido. De momento yo creo que cada vez se están mirando más personas. Hay como 259 ahora. Jenny me dice, si quisiéramos exfoliante suave, ¿se podría moler un poco la avena sin tamizar? Sí, sí, pero una cosa es que tú quieres un exfoliante suave y otra cosa es que yo quiero un exfoliante suave. Hoy nos tenemos que poner en la piel de personas que tienen problemas a la piel y ningún exfoliante se recomienda para personas que estén con problemas de piel muy sensible, atópica, con rojeces. Imagínense en alguien que está todo el tiempo con picazón en la piel, con rojeces, con tirantez, con descamación. No podemos exfoliar. Tenemos que mimarlo, tenemos que ofrecer harinas, arcillas, cosas que los calmen. Entonces, podemos hacer un jabón de avena exfoliante para una persona con piel normal. Sí, lo podemos hacer, pero la clase de hoy es para personas que tienen muchísima sensibilidad en la piel. Personas que tienen tendencia, por ejemplo, a tener heridas, porque claro, ustedes igual tienen una piel perfecta y no tienen ningún problema, pero hay personas que sufren muchísimo con el problema que tienen en la piel. Entonces, lo que estamos haciendo es mimarlo. Imagínense que ustedes tienen un bebé recién nacido, no le van a hacer una exfoliación. Estamos haciendo preparaciones para bebés chiquititos, para cuidar la piel, para nutrirla y protegerla. Entonces, ¿podemos hacer exfoliantes con hojuelas? Sí, no superen el 3 o el 4. Si es para alguien sin problema, pueden poner un poco más. Las hojuelas pueden tapar cañerías, así que cuidado, pongan pocas, pero para piel con problemas atópicos, personas que están atravesando tratamientos oncológicos, con rosácea, con hipergrafismo, con cantidad de dolencias que necesitan un mimo para la piel, no pueden poner hojuelas. ¿Ahí entendieron? Muchas gracias por la receta. No hago recetas de cocina. Hacemos fórmulas, estamos formulando. Así que dice, muchas gracias por la fórmula, sería, y las explicaciones. Son muy sencillas, las explicaciones son muy sencillas. No podemos matar la espuma, no podemos matar lo que es la dureza del jabón y tenemos que enriquecerlo. ¿Cómo lo vamos a enriquecer? Menos cositas va a ser mejor para la piel, porque si sobrecargamos el jabón, no va a tener más propiedades. Va a ser un jabón blando, va a ser un jabón chicloso, vamos a matar la espuma y no vamos a vender más y nos vamos a hacer mala propaganda. Entonces, tenemos que controlar lo que ponemos para que el cliente se quede feliz, para que el cliente vuelva y hoy vendemos 1 y mañana vendemos 3 y esos 3 le van a decir a otros más y ustedes en un año van a tener muchos más porque estos jabones por este extracto que tienen que mirar el video, que es como yo lo hice, es realmente calmante. Estamos sacando las propiedades de la avena y las estamos transportando en la glicerina para que calme. Ya les digo, si ustedes miran, esto es una película que se hace en la piel. Inclusive se puede aplicar directamente o la pueden diluir para que no sea tan pura sobre la piel, porque ya está un poco disuelta, y es altamente calmante. Yo tuve mi hija es muy alérgica, con piel súper atópica, y ella tiene alergia, que nosotros no lo sabíamos hasta que lo descubrimos, a la artemisa. La artemisa es una planta, es una flor amarilla que tiene, que en las Islas Canarias es endémica, está por todos lados sin uno saberlo. Ella fue una vez a un cumpleaños que lo hicieron en una, aquí les dicen finca, es una casita de campo, y habían artemisas y ella vino desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, toda irritada. La irritación era tal que tenía fiebre y yo lo que hice fue ponerla en la bañera con hojuelas, pero no para exfoliarla, porque estaba toda irritada y le picaba todo y fiebre. También fuimos al médico, pero el médico entre que saca sangre y mira y demora, con hojuelas, eso se hizo una leche en la bañera.
y ahí la dejé con agua tibia. Y esto mismo, molido, que uno hace la harina, lo hace pasta y yo la lavé con eso y automáticamente pudo dormir bien y luego empezó a bajar la irritación y todo, sin jabón, solamente con la avena. Con avena y agua ya es calmante para que lo sepan. ¿Qué me pusieron? Jenny dice, perfecto. Solamente la avena es calmante, altamente calmante, porque hace barrera. Entonces impide, al calmar, impide que sigamos rascándonos. Que otra de las cosas, las personas que se rascan debajo de las uñas, podemos tener microbios, hasta que nos pasemos alcohol, tenemos, y se pueden generar los impétigos. Los impétigos es cuando yo me rasco y voy transfiriendo microbios y bacterias a la herida de la piel, se va haciendo una infección. Entonces, cuando tenemos que tratar piel con ese tipo de problema, lo ideal es mucha suavidad, mucha calma. Por eso no recomiendo las hojuelas, pero los jabones con hojuelas están bien, siempre y cuando tengamos la carga de aditivos, puede ser 3, 4, 5. Para pieles atópicas, entre el 3 y el 4. ¿Van entendiendo? Sí, podemos hacer, ya tenemos dos. Este es el mismo, vamos a ponerle el nombre. El 2 era de avena. Yo le pongo el 2 y pongo avena. Y ahora vamos a hacer el 3. Vamos haciendo, vamos 2 horas. Vamos, yo creo que vamos bastante más rápido hoy. ¿Sí? Ariana. Vale, ahora vamos a hacer uno muy bonito. Este va a quedar un color blanco. Bueno, yo no les voy a poner color a ninguno. Si ustedes quisieran, pueden ponerle mica. Yo estuve mirando el tema de las espirulinas, por ejemplo, o el tema de ponerle moringa o ponerle... Todas esas cosas pueden irritar. O sea, la cúrcuma irrita muchísimo, mancha la piel también. O sea, lo mejor para piel con problema es no poner nada. Ni fragancia, ni color, ni nada. El jabón así. Y le pueden poner un molde bonito y es lo más bonito que le pueden ofrecer. Pero esa piel necesita calma y no le pueden poner nada. Entonces, les voy a poner este otro que sería para piel con rojeces, para piel reactiva, pero para adulto. Le pongo así para que no se confundan. Yo luego se los paso en limpio, denme un poquito más de tiempo. Sería para piel con rojeces o piel reactiva adulta. Base de glicerina blanca, pueden usar transparente. Lo que dice LSS es libre de sulfatos y parabenos. Los sulfatos ya saben que son tensioactivos, que son detergente. Lo que van a hacer es mucha más espuma. Estas bases, que están especialmente formuladas para jabones artesanales, no suelen traer los sulfatos que aumentan la espuma. Vamos a utilizar 100 gramos y luego el hidroglicerinado de avena, 2 gramos, el hidroglicerinado de centella asiática, 1 gramo, el pantenol 0,2. 0,2, no llega a medio gramo. Y el kaolín, que es una arcilla, es la arcilla más suave de todas las arcillas, altamente calmante. También vamos a poner 0,2. Dice Arlene, dice, hola, buenas tardes desde México. Voy entrando al vivo. Pues no te preocupes, Arlene, tú lo puedes mirar. Yo entre mañana y pasado voy a poner capítulos. Entonces, cuando ustedes quieren repasar el que hicimos de arroz y el que hicimos de las leches, ya tienen capítulos. Entonces, ustedes dicen, tengo duda, tal jabón. Entran y buscan el capítulo para que no tengan que mirar todo, porque realmente es muy largo. Pero bueno, por lo menos para explicarles completo. Y lo ha mirado muchísima gente. El de arroz se está haciendo viral. Ya lleva, no sé la cantidad de visualizaciones y la cantidad de horas. Y el de leche también. Tiene menos porque salió hace una semana. El otro salió hace 15 días. Pero es increíble. Se están haciendo virales. Tengo muchos videos que se están haciendo virales.
No sé si ya copiaron. Y bueno, el total de aditivos es 3,4. Para piel con rojeces, piel reactiva, adulta, no para niños. Si lo quisieran hacer para niños, pues igual le bajan un poquito. El pantenol es muy bueno para niños. Le podrían sacar la centella asiática, pero está planeado como para piel reactiva adulta, pero yo no le veo ningún inconveniente para usar, igual no para bebé, pero yo creo que el primero fue de avena y centella asiática. Estamos poniendo kaolín, que no da ningún problema, porque es lo más suave, y el pantenol hasta las cremas para bebé, o sea que igual lo pueden usar los niños. Bebés recién nacidos igual no tanto, pero pues igual lo pueden usar. Cuando mi hija era bebé, recién nacida, yo tenía pánico y yo la bañaba con avena, sin jabón, avena. Era agua, porque claro, ellos no andan ni con grasa ni con cosas así. Es más que nada sacarle el sudor. Uno las puede bañar 2, 3 veces. Yo la bañaba directamente con esto. Cuando era recién nacida, la primera semana, por ejemplo, no sé si me está mirando mi hermana, que ella puede dar fe, yo no ponía jabón. Si son recién nacidos tan chiquititos, avena directo y con el agua, le van a sacar esa acidez del sudor y los van a dejar, pero esto calma, hasta que ya empiecen a tener un poquito más de fuerza. Yolanda, feliz cumpleaños, me dice. Ayer fue mi cumpleaños, cumplí 49 años y mi esposo me llevó a cenar. Dice, hola, gracias por tus enseñanzas, pero quiero saber es hidroglicerinado de avena. El hidroglicerinado de avena, yo ya lo expliqué, tenemos un video, pero lo voy a explicar rápido porque me están mirando muchas más personas nuevas. Cuando nosotros hacemos una maceración y la vamos a hacer con glicerina y agua destilada, el video que está en el canal yo lo había hecho con agua mineral para que sea un poquito más económico. Lo correcto es con agua destilada para que sea totalmente estéril. Yo lo hice con agua destilada. Cuando hacemos la maceración, vamos a extraer principios activos. Vamos a extraer principios activos de la avena. Les voy mostrando. Esta avena es del supermercado, sin azúcar, la más barata. Uno la compra en hojuelas. Y lo que yo hice fue pesar 20 gramos. Les voy a repetir la fórmula, porque la que yo tengo en el canal está hecha para 20 gramos, era para hacer 1 o 2 jabones. Ahora voy a hacer más jabones. Entonces, lo que yo puse fue 10 gramos de avena molida. La trituré un poquito con el mortero. No hay que hacerla a polvo, porque si nosotros la rompemos, vamos a tener más capacidad de extracción. Vamos a sacar los principios activos. La glicerina y el agua destilada, como en otras preparaciones, los aceites, depende de lo que yo tenga, puedo macerar y puedo sacar cosas. Al principio, cuando empezábamos el video, yo les comenté que el coco, por ejemplo, no se hace con agua destilada ni con glicerina, porque lo que tiene es grasa. Y el agua y la glicerina no va a extraer ningún principio activo. Tienen que saber los ingredientes, cómo se maceran, porque algunas cosas se pueden macerar y sacar más propiedades con esta preparación y otros se pueden sacar más propiedades con maceraciones con aceite. Para la avena, lo ideal para sacar se va a caer la balanza y ahí sí, para sacar 2 de las cosas más importantes que tiene la avena, que uno es la avenantramida y el otro son los betaglucanos. La avenantramida es el antihistamínico natural que tiene la avena. Es eso que me va a calmar todas esas alergias que yo voy a tener, que suelen ser alergias tópicas. Entonces, el betaglucano es esto lo que yo les muestro, que es como no es una vaselina porque no va a tapar los poros, pero es como un gel que lo que va a hacer una protección cutánea, va a fortalecer mi barrera cutánea
y no voy a tener más problemas con mi piel. Entonces, son esas dos cosas, avenantramidas y betaglucanos. Entonces, ahí estoy viendo que Yolanda se unió al nivel 1. Pues muchas gracias, Yolanda. Ya les digo a todos los que se quieran unir, se pueden unir para apoyar al canal y todo. Yo creo que en 1 o 2 meses hay 3 niveles, pero la verdad estoy haciendo videos. Es como tener 4 canales, uno en abierto y 3 niveles. Entonces, seguramente ya para septiembre voy a hacer todo en un nivel solo de miembros. Entonces, los miembros que están en el 2 y en el 3, este mes se pueden quedar, ya el otro mes pueden ir pasando para el nivel 1 o para el 2 y yo los voy a ir integrando para comentarles. Dice, Yolanda me está diciendo, estoy contenta de estar aquí. Esa fruta, la fruta de la pasión fue la que hablamos antes. Yo voy a hacer, yo fui al supermercado el otro día y no conseguí, porque yo quiero hacer una colección, ya les voy diciendo. Lo que pasa es que si yo digo hago spoiler, después igual no me miran o otras personas que hacen videos me sacan la idea, pero se los voy a contar. Yo quiero hacer una colección de cuentos del Amazonas. Entonces me estoy inspirando en todas frutas tropicales, por eso maceré en aceite el coco, también maceré el acai, también maceré la piña, que son cosas que pueden conseguir fácilmente, porque el coco lo hice con coco rallado, la piña la hice con piña destilada, deshidratada y la hice con glicerina y agua, y también maceré otra cosa más, acai, piña, coco, y maceré otra cosa más, no me acuerdo, pero quería la fruta de la pasión, aquí le dicen maracuyá. Entonces yo quería destilar el maracuyá, inclusive utilizar las semillas para hacer la colección de cuentos del Amazonas, porque a mí me gustan mucho las cosas así de Sudamérica y tienen unas leyendas tan bonitas, inspiradas en las mujeres, inspiradas en las flores y en el agua. Aquí, como ya mi hija, por ejemplo, ya terminó la universidad porque está en época de exámenes, pero las clases terminan a finales de junio. Entonces, un muy buen regalo para toda la gente que me mira de España o de Europa es preparar para poder regalarle a los maestros, por eso tienen que aprender a hacer los hidroglicerinados para hacer esos jabones. Como va a ser una colección inspirada en los cuentos del Amazonas y les voy a poner el molde del libro, que yo creo que ya los vieron, que yo los tengo, que tengo como 10 moldes, como me encanta, es del que tengo más. Entonces yo digo, si yo hago, aunque ustedes pongan el molde y le pongan 2 flores, si ustedes les cuentan algo bonito, por qué se inspiraron a hacer ese jabón, pero a su vez les cuentan las propiedades que tiene el acai, las propiedades que tiene la piña. Una de las cosas que me encanta de la piña es la bromelina. La bromelina lo que hace es despigmentante. Entonces, todas esas personas que igual no pueden acceder a la niacinamida, pensé que la tenía aquí, pero hoy no trabajamos, pueden utilizar y hacer preparaciones con piña, que igual no son los mismos beneficios, pero son parecidos, igual son naturales. Entonces, es importante que sepan hacer esas destilaciones para poder crear esos jabones. Y como se viene el final de cursos, es por eso, pero sí voy a hacer, cuando consiga la fruta de la pasión, va a ser toda la colección de cuentos del Amazonas, espero que les guste. Muchas cosas las tengo que hacer con IA, porque yo no tengo actores indígenas en canoas que me hagan las tomas que puedo necesitar como para contarles el cuento, que no van a ver media hora de cuento, van a ver igual 1 minuto de resumen y ya luego hacemos el jabón. Pero me parece que es una cosa bonita como para que ustedes se enamoren de esto, que es un arte. O sea, somos artistas que trabajamos con la naturaleza. Por eso me inspiro en muchos cuentos y en muchas leyendas que son indígenas. No se olviden que yo igual estoy aquí, pero soy de ahí. Yo nací en Argentina, entonces a mí lo que es todo eso de la tierra, del campo, a mí eso me gusta. ¿Qué me pone? Dice, María Porras me pone gracias. Voy a seguir con los jabones, porque si no, seguimos conversando y no terminamos. Entonces, lo que yo hice, para terminar,
lo que hice fue 10 gramos de avena, 50 gramos de glicerina, 40 gramos de agua destilada y luego a la hora de filtrar puse 1 gramo de Cosgar, que es el conservante, porque yo lo voy a tener fuera de la nevera. Si ustedes no tienen conservante a base de agua, lo ponen en la nevera. 1 mes les dura. A mí con conservante me puede durar 6 meses. Y me pone, se me está yendo la red y me estoy perdiendo las cosas muy importantes. Ah, Mari Carmen, tú tranquila, Mari Carmen, que lo mires en diferido. No pasa nada, no te preocupes. Y me miras todo en diferido. No pasa nada. Yo no me enojo. Es más, si no me mira nadie, tampoco me enojo. Yo sigo haciendo los jabones. No pasa nada. Bueno, vamos a... Les expliqué este que tenía Pantenol. Dice, es por los cuentos, es que me encanta su canal, me pone Mirna. Yo creo que no hay nadie que haga los videos así. Yo fui muchos años maestra, muchos. Yo se lo comenté a algunas personas en los comentarios y di clase a niños discapacitados y tuve guardería y di clase a muchos niños chiquititos con las guarderías. Y cuando yo les daba clase, todo el mundo me decía, pero no te están entendiendo. Yo hasta me disfrazaba, yo llevaba animales a la clase, yo hacía cantidad de cosas que nunca nadie hizo y todos mis alumnos aprendieron. Porque es eso, a veces no es saber mucho, es saber enseñarlo. Entonces yo les cuento, porque yo sé que hay muchas personas mayores que les gusta, que soy compañía. Entonces, no necesariamente van a hacer jabón, pero bueno, por lo menos aprenden alguna cosa y les llama la atención y bueno, a ver, vamos a poner en 0. Pero bueno, ya por eso, la semana que viene no voy a hacer directo, muy a pesar de todos, porque yo me la paso súper bien aquí, pero para poder hacer esos videos, porque si no, se me va muchísimo el tiempo y fíjense de que yo el directo lo hago aquí, pero mañana me tengo que pasar todo el día subtitulando y haciendo las miniaturas en otros idiomas y poniendo los capítulos, que para los capítulos prácticamente me lo tengo que volver a ver el video. O sea, es muchísimo trabajo también hacerlo. Vale, vamos a cortar los 100 gramos y luego viene la parte que más les gusta, que es pesar los aditivos. Pero yo creo que ustedes ya están aprendiendo a formular, ya saben cómo más o menos se formula. Lo más importante es saber qué aditivo poner y cómo combinarlo. Es lo más importante. Luego, siempre va a ser igual. Vamos a cortar en cubos muy pequeños. Y yo traje 3 jarras, pero miren, esta es gigante. Es mejor usar una de estas. Se matarán de la risa. Digo, auspiciado por el lavavajillas. Si vieran, es un cubo de agua. Tienen que lavar a conciencia. Yo porque, bueno, estamos trabajando todo con lo mismo y para no irme. A ver, que voy tirando todo aquí. No es necesario jabón porque estamos trabajando con jabón. A ver, yo para no dejarlos solos. Si ustedes supieran la de videos que yo he hecho, grabados y jabones y todo, y no me ha dado tiempo a subirlos, a terminarlos, por eso es que voy un poco atrasada con la edición, porque, por ejemplo, a mí YouTube me manda a tiempo real lo que es la estadística, la audiencia, y me va diciendo qué cosa hacer. No es que me diga tal cosa. Él va dando sugerencias y me dice, como tienes audiencia que le interesa esto, tienes que hacer tal cosa. Yo tenía el jabón de pomelo y fresa para hacer cuando me mandó que venía lo de la Met Gala, por eso fue que hice lo de la Met Gala, y me dijo, ahora toda la gente mira esto, tienes que hacer algo de esto. Dice,
No hay nadie en las redes, por ese motivo la miramos. Nos introduce en el mundo no solo de los jabones, sino en el de tantos preparados que amablemente nos enseña y no es nada envidioso. Yo no vendo cursos, por eso es que yo les digo cómo es. Si yo vendiera cursos igual no lo diría. Y yo hice el canal porque yo también estuve ahí mirando y yo digo, estoy pasando 2 horas, me están vendiendo, vendiendo, vendiendo y no me enseñan nada. Yo también estuve ahí. Por eso yo dije, todos tenemos derecho a ganarnos la vida haciendo lo que sabemos hacer o lo que podemos y todo. Pero es que todo el mundo vende cosas. Yo tampoco estoy aquí gratis. La publicidad que sale, a mí me dan céntimos. Pero yo dije, mi modelo de negocio, así como la gente va a un mercado, igual vende un jabón o vende 10 o vende 100, yo hago el video, si me miran, la publicidad me va a dar algo y si me miran muchísimo me van a dar más y si no me mira nadie no me dan nada. Es un poco lo mismo, pero la idea es enseñar con la mejor calidad gratis para que todos puedan aprender y bueno, todos que ganen la vida como quieran, pero es que yo creo que es demasiado, mmm, no sé, uno los mira y dice, todo el mundo cuenta pena, nadie va a salir de pobre haciendo jabones, yo se los digo, pero sí ayuda y sí da amplio margen de ganancia. Pero claro, yo he visto clases y digo, pero al final estoy 2 horas y no me han dicho nada, solo me venden. Entonces, por eso yo hice el canal y el que quiera que mire y el que quiera que aprenda y el que no soy compañía y que se lo pase bien y bueno, aquí estoy. Muchas gracias por los corazones. Pero es eso, yo no vendo cursos. Algún día igual necesitaré financiación porque la glicerina cuesta, todo cuesta. Por algo tengo los miembros, pero yo enseño de una forma generosa, porque a cuántas personas puedo ayudar y que se puede ganar un dinero extra. Porque, por ejemplo, igual yo vender 3 jabones no me va a solucionar, pero a muchas personas les puede dar un plato de comida esos 3 jabones. Entonces yo se los hago con todo mi cariño, trato que lo que salga al aire sea económico, lo que pasa es que todo tiene su costo y por lo menos que entiendan y que aprendan y que bueno, ¿quién les dice? Igual el día de mañana tienen una fábrica, o sea, un taller artesanal y hacen jabones y dicen, yo lo aprendí, que Verónica me explicaba. Yo les explico para todos los que no pueden pagar curso, van a tener las mejores clases. Así que, bueno, dice Gabriela, dice, qué gran maestra nos dio Dios. Y ahora soy más vieja, porque ayer fue mi cumpleaños, no sé, al principio lo dije. Así que, bueno, ya me estoy distrayendo y voy a hacerles cualquier cosa. A ver, esta era la que yo les había mostrado recién. Y dice, hidroglicerinado de avena, vamos a poner 2 gramos, que es este. Yo creo que hoy vamos más rápido. Ustedes miran lo que quieran, no pasa nada, yo no me enojo. 2 gramos, falta nada, 2 gramos. Luego vamos a poner hidroglicerinado de centella asiática, 1 gramo. Ya los otros van a tener los otros hidroglicerinados. Lo vamos a hacer un poquito más diferente. 1 gramo. Ay, 1 gramo. Estoy midiendo exacto. Luego, el pantenol, que también se conoce como vitamina B5. Voy a sacar de aquí. Bien seco
para no desperdiciar. El pantenol 0,2. Cuidado, tienen que recogerse el pelo. Yo no lo hago por los videos, pero ya les digo. Miren, se quedó el pelo. 0,2. A ver. Aquí. Estoy callada porque no me puedo pasar. 0,2. Y le vamos a poner arcilla kaolin. Le voy a enjuagar. Esta es la arcilla blanca kaolin. La consiguen con el nombre de kaolin también. Es la arcilla más suave de todas. Se ha caído. Esto. También vamos a poner 0,2. Recuerden que la arcilla no se manipula con nada de metal. A ver, aquí, esto va a ser una pasta cremosa. Estamos poniendo casi nada. Sí, ya lo tenemos. Voy a sacarlo y ya tenemos este. Este va a quedar súper suave y calmante. Miren que le estoy poniendo muy poquitito. Lo revolvemos. Cuando trabajamos con arcilla no manipulamos con metal. Ni siquiera en este paso, no solo cuando estamos trabajando la arcilla, sino cuando estamos también integrando. Disuélvanlo para que no hayan grumitos, porque la arcilla puede dar grumos. Lo disolvemos con los mismos hidroglicerinados. Me refiero a integrarlo revolviendo. Sí, me mandan corazones, me encanta. Ustedes manden corazones, así activan el algoritmo. Y ahora lo que voy a hacer es fundirlo. Miren qué molde más bonito. Cuando los desmoldemos, es como una mujer. Este es un jabón hermosísimo y va a ser súper suave por la arcilla kaolin. Pero miren lo poquitito que ponemos. Estamos ahí. Me da tos el ventilador, ya les digo, estoy con un ventilador. No sé aquí la temperatura que habrá, pero en Canarias ya estamos casi en verano. Empieza el 21, bueno, 21, 22 de junio el verano. Para que vean que los sueños se cumplen, porque yo siempre, mi cumpleaños 3 de junio, cuando vivía en Uruguay, era frío extremo, unas tormentas bárbaras, y siempre soñé cumplir en verano. Y ahora cuando me vine para aquí, cumplo en verano, así que todo es posible. Vamos a tomar la temperatura, ¿sí? 80, y la voy a revolver. Y lo que voy a hacer, entre el ventilador y el calor, vuela el alcohol. Le voy a poner alcohol para eliminar burbujas y esperamos a que nos baje la temperatura, porque esto a esta temperatura es como no poner nada. Vamos a ir preparando el molde lo vamos a preparar con alcohol. No ponemos mucho, ponemos un poquito. Si quieren lo limpiamos por si tiene alguna pelusa.
Yo creo que no. Pero le había puesto cosas encima. No pongan mucho alcohol porque también las burbujas de alcohol los van a hacer marcas. Ya les digo, no estamos poniendo ninguna fragancia. Voy a tomar la temperatura. Sí, 79. Va bajando lentamente. También depende del ambiente. Si no pueden, lo miran en diferido, no pasa nada. 73, ahora bajo un poquito más. Alrededor de los 65, una cosa así, ya es seguro. Si lo lograran bajar a 62, es mucho mejor. Cuanto más baja la temperatura, mejor, porque al final tenemos un extracto. El extracto, cuando lo maceran a baño María, aproximadamente a 45 grados. O sea que hasta 45 grados no vamos a alterar las propiedades. Pero aquí no podemos esperar a 45 para verterlo porque es que prácticamente va a ser sólido. Yo estoy con el alcohol. Era esto. 71. Tenemos que esperar un poquito más. Nelsi, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Mi esposo me dijo, ayer fue miércoles, el martes, me dijo, mira, ¿quieres ir a comer a un restaurante o quieres editar? Yo me hubiera quedado editando, pero claro, para hacer algo diferente le dije, vamos a comer. Y por eso estuve un par de horas sin contestar los mensajes, porque él me dijo, no, pon modo avión y no contestes. Pero después cuando volvíamos yo ya estaba contestando. Ahí fue cuando me enteré de que a la señora se le había quemado la leche de cabra. Realmente me dio un disgusto. Yo dije, pobre, miren, ya tenemos 66. Ahora cuando hagamos el de leche de cabra, lo voy a volver a hacer y voy a explicar para que no se les queme la leche. 66, a ver si esperamos un poquito más que baje, porque si no, todo esto lo vamos a perder. Pero pasamos precioso ayer. Fue él y yo, solo nosotros dos. Hice un video, pero no sé si lo subiré en el otro canal, porque son muy cortitos. No me dejó ni usar el móvil, así que no tengo mucho video. Y el domingo vamos a hacer una comida con toda la familia, porque mi sobrina hoy tiene un examen. Gabriela, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Mi sobrina tiene un examen de acceso a la universidad hoy, así que por eso no podíamos hacer ninguna reunión, porque mi hija está trabajando y claro, mi sobrina tenía el examen, entonces el domingo sí. Así que igual, la semana que viene en el otro canal les muestro que vamos a hacer un asado como buenos uruguayos y argentinos en el monte, con toda la familia. ¿Qué les parece? Y me hice jabones de souvenirs. Así que también tengo que mostrarles los jabones de souvenirs que hice para mi cumpleaños. Que los hice de niacinamida. Vamos a ver. 62. Lo estoy poniendo a esa temperatura. Pero mucho cuidado porque ya estamos perdiendo en las paredes. Lo que voy a hacer es bajarla lo más que se pueda para que se disuelva y no perderlo. Ya lo teníamos, lo voy a poner aquí para poderlo mover. ¿Ven? Tienen que tener todo preparado para no perder tiempo. Y esto lo ponemos aquí para lavar. Este era el mismo que este. Ya se va haciendo esa nata. A ver si alcanza. Uy, ahí quedó, salió como la nata. Van quedando como amarillitos. Este yo creo que es una belleza de jabón.
Cuando les queda así, lo bajan un poquito porque como está perdiendo la temperatura, lo bajan para que no quede tan rugoso. Sí, ha quedado prácticamente limpia. Pero si esperan a que bajen más, es que la pierden toda la jarra. Ya tenemos este. Este es de Kaolin, es el jabón de Kaolin. Vamos a hacer el tercero, Kaolin. El que viene es especial para personas con tratamientos oncológicos, pero es para personas que van a hacer una higiene sobre piel sana, no con heridas, porque a veces cuando están haciéndose radioterapia ya saben de que pueden tener llagas o quemazones. Entonces, pues vamos a hacerla. Le voy a poner la fórmula. Esta es la fórmula 4. Tenemos 1, 2 y 3, porque este y este es el mismo. Yo se las leo ahí. Tenemos base de glicerina, 100 gramos, libre de sulfatos y parabenos, el hidroglicerinado de avena, que es 2 gramos, hidroglicerinado de centella asiática, 0,5, y el pantenol, 0,5. Es similar a la que nosotros hicimos con la arcilla kaolin, pero sin arcilla kaolin. Entonces tienen otra fórmula. Básicamente, ustedes teniendo una idea de cómo combinar, pueden hacerla. Tenemos 3% de aditivos, pueden ir haciendo las variaciones y siempre van a quedar distintas. Entonces, hidroglicerinado de avena, 2 gramos, hidroglicerinado de centella asiática, 0,5 y pantenol, 0,5. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Pueden hacer modificaciones, me lo escriben y podemos hacer modificaciones y yo se los voy corrigiendo. Voy a ver cuándo salen los otros hidroglicerinados, porque ya en el próximo viene la caléndula y viene la arcilla rosa en el otro y viene la leche de cabra y ya está. Y viene la avena. Estoy mirando de que hay una fórmula que es prácticamente igual. Ah, no, tiene diferente, la fórmula 8 es diferentes proporciones, entonces, aunque sean los mismos aditivos, es distinta. A Gabriela le encanta. Son económicos. El jabón solo de avena, que les hice la fórmula aquí para, creo que se llamaba Laura, para el bebé, solo de avena, ese es más económico que ese, es el más económico de todos y es, yo creo que uno de los mejores. Dice, la centella se podría sustituir por manzanilla para pieles oncológicas o ¿qué hace en la piel? Lo que hace en la piel la centella asiática es desinflama. Si no tienen centella asiática, que la pueden comprar en los herbolarios, aunque sea el herbolario más humilde, suele tener y lo compran como té. Yo, el lunes sale el video y lo van a ver. Yo tengo el té y tengo el extracto. Pueden comprarlo, no sé si lo venderán en cápsulas, en polvo, pero también viene en polvo. Pero básicamente va a sacar inflamaciones de la piel. ¿Lo pueden sustituir por la manzanilla? Sí, pero no va a quedar igual. La centella asiática es muy usada en la cosmética coreana para desinflamar y para aliviar y para calmar, inclusive para la celulitis, que mi hija me pidió un jabón anticelulítico para los drenajes linfáticos, suele ser la centella asiática, así que lo voy a hacer también, por eso tengo mucha centella asiática. Dice, me encanta ya que voy a poder usarlo ya que estoy transitando esa enfermedad. Laura, tú puedes usarlos todos, porque todos estos jabones son también para personas en tratamiento oncológico. Yo tengo una persona que le voy a regalar, igual alguno lo dejo para mi hija, por ejemplo, estos trozos o algo, pero se los voy a dar que está pasándolo muy mal, por eso no le estoy poniendo ningún colorante ni ninguna fragancia, o sea que lo pueden usar sin ningún problema porque esto les va a calmar muchísimo. No es importante el aroma es lo de menos. Lo que es importante es que la piel tenga un alivio, porque nosotros no vamos a curar ninguna enfermedad, ni vamos a
a sustituir ninguna opinión médica. Lo que vamos a traer es calma con la higiene adecuada de la piel. Por eso, importante no utilizar avena molida porque esto va a irritar, va a dar problema. Si alguien dice, bueno, yo es que sí o sí le tengo que poner fragancia, pongan gotitas de lavanda, que la lavanda no le hace mal a nadie, es relajante, y pongan eso, lavanda o manzanilla o neroli, pero no pongan nada más. Dice, por favor, nos mandas el PDF, después se los doy. No lo tengo el PDF porque yo esto lo hago borrador. Entonces después lo hago cuando hago las miniaturas y todo. Esperen 1 o 2 días. Y ya a mí me cuentan las cosas los pajaritos. Estoy hablando para dar tiempo para moverlo, porque no lo pueden mover pronto. Sé que algunas personas, yo hago los PDF, los pongo para que los descarguen gratis, y sé que algunas personas los están vendiendo. Así que sepan que todo lo que se hace en YouTube está protegido por derechos de autor. Cuando yo publico algo, yo o cualquier otra persona que hace videos, automáticamente YouTube nos da el respaldo de los derechos de autor. O sea, queda registrado que lo que yo doy como fórmula, que son todas mías, yo no copio fórmulas de nadie. Igual alguna puede ser muy parecida, porque ya les digo, la fórmula, la manera de formular es así, pero yo no las copio, yo las pienso y yo las adapto, y yo creo que no debe de haber ninguna igual, porque trato de no mirar videos de nadie para no estar inspirada por otra cosa y que sea solo contenido mío. Entonces, cuando nosotros subimos videos a YouTube, la garantía que nos da es la protección de la obra intelectual, ya sea lo que yo digo, las imágenes que pongo, las fórmulas y todo. Los PDF que yo doy gratis no se pueden vender. Hay gente que hace eso. Entonces, cuando ustedes entran a mi canal, hay un email que es Verónica, creo que es veronica.babeldreamsoaps@gmail.com, está escrito. Si ustedes ven que alguien vende el PDF, que yo se los regalo, porque, a ver, si alguien lo tiene que vender, lo tengo que vender yo. Si yo lo hago, que me lleva 2 días hacerlo, y se los regalo a todos, porque yo quiero que lo miren, que lo aprendan y que lo tengan por un regalo, no lo pueden vender. Entonces, el que vea que están vendiendo algo que yo doy gratis, me escribe un email y me ponen, en este link lo están vendiendo, que yo voy a tomar acciones legales, porque no, o sea, está la protección de los derechos de autor. Estas fórmulas y la obra, ya de lo que digo, de las fórmulas o de los videos, no se pueden vender. Yo se las doy gratis y gratis van a quedar. Entonces, si alguien los vende, me parece mal, no me parece honesto. Entonces ya les digo, me mandan, me pueden escribir de un email falso y me dicen aquí lo venden. Yo no me interesa porque no voy a decir quién me lo dijo, pero ya me lo están diciendo, así que cuidado, el que mira los videos y saca los PDF, yo voy a tomar acciones legales. Así que simplemente se lo digo a YouTube. Aquí están usando mi contenido y YouTube es un gigante, o sea, cuidado. Dice, si lo veo, doy aviso. Es para proteger a todos, porque ¿qué pasa? Si yo estoy 2 días haciéndolo y yo veo que después lo descargan para venderlo, puede llegar un día que digo, yo no lo hago más. Entonces, es para protegerlos a ustedes. Yo quiero hacerlos y yo lo quiero regalar, no lo quiero vender. Entonces, si yo no lo vendo, que no venga alguien a venderlo, porque para eso lo vendo yo. ¿Qué les parece? ¿No? A ver, las fórmulas están bien, pero yo lo puedo vender a 3 euros o a 10 o a 20. ¿Por qué tiene que venir alguien que lo descarga y lo vende? Yo estoy haciendo uno para vender, pero lo voy a vender económico, para seguir comprando cosas. Pero estos son gratis. Y si son gratis, pero ya les digo, cada vez que yo subo, aparte, YouTube hay una parte en donde hace detección de contenido. Yo como tengo 3 canales, a veces pongo algo parecido en uno y en el otro y automáticamente hago clic
y me detecta y me dice, ¿quieres tomar acciones legales? Pero como soy yo misma, yo digo, no. Pero como yo vea algo en otro sitio, sí voy a tomar, porque es simplemente hacer clic. O sea, yo no tengo ningún gasto ni de abogado ni de nada, porque YouTube defiende a los creadores. O sea, es YouTube. Dice, en los videos usted dice que las recetas, en los videos usted dice las recetas, no pongo los PDF. Para miembros yo les suelo poner, en algunos sí y en otros no, pero estos son muy largos. No voy a pretender a alguien que quiera recordar una fórmula, por ejemplo, esta, que mire, vamos 2 horas 45. Les doy el PDF para que, bueno, si quieren mirar de vuelta lo miran, pero para que no sea un palizón. Pero en los videos sí tienen que copiar, porque claro, fíjense, yo no sé si le sale propaganda, pero en realidad en los directos no suele salir propaganda. O sea, yo no gano nada con esto. Sí gano con el diferido, pero yo gano un poquito más con los videos. Pero en el directo no hay publicidad, aunque en el anterior mi hija me estaba mirando y me dijo que le pusieron, que no sé ni por qué, porque no ponen publicidad en los directos. Pero bueno, voy a hacer este, que vamos al cuarto. Así es un poquito más rápido. Avena, centella asiática y pantenol. Voy a sacar. Vamos a hacer este. Voy a recortar 100 gramos. En realidad hoy vamos a trabajar con 1 kilo de base de glicerina. Y voy a cortar. En los miembros, en el nivel 2, yo tengo muchísimos PDFs con fórmulas. Claro, si hay gente que paga un nivel y tiene las fórmulas, yo tampoco los puedo poner gratis, porque si no la gente dice, ¿para qué pago? Entonces, en el nivel 2 tienen un mundo de PDFs. Dice, a mí que estoy en Argentina me sale publicidad. Sí, supuestamente no sale publicidad en los directos, pero mi hija me dijo, y una señora también dijo el otro día, que sí salía publicidad por el costado. No sé. Ya les digo, tengo muchos videos virales y ya tengo casi 21.000 suscriptores. Empecé a hacer los directos cuando llegué a los 20.000, pues ya tengo casi 21.000, faltan muy poquititos. Claro, la mayoría de las personas que me mira es porque yo doy fórmulas y doy cómo se hace. Entonces, claro, YouTube detecta que hay interés y me muestra. Aquí ya tenemos 100. Vamos a recortar. Fíjense que 100 gramos es muy poquitito. Vamos a poner aquí, vamos a sacar todo para que no tengamos. Pero ya les digo, repasen el video del hidroglicerinado de avena. Yo hice 20 gramos porque si ustedes quieren hacer un jaboncito, inclusive como estamos usando de a 2 gramos, 10 jabones les sale con 20 gramos. Pero yo hice más. Yo hice aproximadamente 100 gramos para que me sobre, porque voy a hacer bastante. Si ustedes quieren empezar a emprender con jabones, estos son ideales, porque son muy buscados. Las personas que tienen problema de piel atópica y no tienen remedio, prueban y tienen opciones. Y esto, como empieza a funcionarle bien a uno, corre la voz, entonces van a vender muchos. Hagan poquitos, hagan muestras. Y ya les digo, para empezar, estos son ideales. Estoy aquí enjuagándola. El otro día cuando terminé el de las leches, no sabe esto cómo estaba de espuma. Fue increíble. Secamos bien. Y voy enjuagando. Ahí. Vale, y lo vamos a dejar hasta preparar los aditivos. Ponemos la tara, yo creo que ahí se ve bien.
es algo precioso para hacer y para emprender desde casa. Tampoco se necesita mucho. A ver, aquí voy a sacarlos. Vamos a poner 2 gramos de hidroglicerinado de avena. Se los pongo un poquito más. Aquí. Hidroglicerinado de avena, hidroglicerinado de centella asiática y el pantenol. El anterior lo hicimos igual, pero le pusimos arcilla. O sea, para que vean, estamos trabajando con los mismos aditivos y los estamos combinando de forma distinta. Y vamos a obtener jabones diferentes, muy parecidos, pero para piel calmante. Voy a ponerles hidroglicerinado de avena, 2 gramos. No entrever en cucharas. Siempre trabajamos con la misma y a lo último la lavan, no pasa nada. 2 gramos. Ya tenemos 2 gramos. Luego le vamos a poner centella asiática. Esperen que aquí. 0,5. Esperen que se me despegó la etiqueta. Ay. Al final, bueno, la dejo ahí. Lo ponemos ahí. 0,5 de centella asiática. Aquí. Ponemos la tara. 0,5 es medio gramo. Así la pongo ahí. Y 0,5 de pantenol. Esperen que estoy. Sí, lo tenemos aquí, el pantenol. Ustedes, si empiezan a hacer jabones, pueden poner todo en una cajita. Entonces los van, a medida van a hacer el jabón. Yo, ¿por qué voy a hacer 10? Entonces tengo que traer muchas cosas. Pero hoy es el día que menos cosas hay en la mesa. O sea que estos, me voy a secar bien, estos son bastante sencillos de hacer. Fíjense que tenemos muy poquito. No es tan complicado como disolver leche. Ponemos la tara y 0,5. Ahí tenemos 11. Estoy poniendo de a media. Esto traten de no pasarse. Primero porque es caro. Y si por esas cosas ponen un poquito menos, siempre lo apuntan para cuando la van a repetir, pues saber que pusieron menos. Vamos a integrarlo. Se disuelve muy fácil. Porque nuestro hidroglicerinado tiene agua también. Y lo que vamos a hacer ahora es esto mismo, lo vamos a llevar a fundir. Lo pueden hacer al baño María o en microondas. Yo lo voy a hacer en el microondas. A ver si puedo despegar esto. Bueno, ya saben que este es el tercero, lo voy a dejar aquí. Vamos a hacer aquí, este va a ser el cuarto, para que vean un poquito mejor. Ponemos un poquito más, casi que no se fundió nada. Fíjense, para que vean qué es lo que yo veo cuando abro el microondas. Por eso sigo calentando, porque algo hay fundido, pero no ha fundido nada. Por eso es que yo abro y sigo poniendo. Por eso les digo, cuando termina de fundir, en ocasiones levanta mucho la temperatura. Tendrían que hacerlo, si quieren controlar más la temperatura, baño María. Porque
Ahora acabé de poner y les muestro. Sigue adentro. No sé si se ve por la luz, pero hay bastantes cubos grandes. Bueno, yo creo que todos están preciosos. Ya los próximos van a ser diferentes, porque le vamos a poner caléndula. Un poquito más. Me falta un pelín, pero bueno, a ver si ustedes van calculando. Yo creo que está bastante fría. Sí, 80. ¿Ven? Es lo que yo les digo. Todavía tiene trocitos sin fundir y tiene como una nata. Tenemos que esperar a que baje un poquito la temperatura para justamente, si ustedes le van haciendo así, lo van a ir enfriando y que no se solidifique arriba. Pueden aprovechar a bajar las paredes para que no desperdicien. Y los hidroglicerinados, ya que les interesa, suelen hacerse en maceración lenta, en lugares oscuros, protegidos de la luz y del calor, en donde tendrían que todos los días o día por medio agitarlo bien para que se vaya moviendo, se vaya mojando todo y no tenga ninguna parte de la avena o de la planta que sea que no toque aire. Hay personas que de repente la maceración lenta, yo considero que es la mejor, pero también considero que no la suelo hacer así porque hay que tener tiempo. Entonces, si lo hacen a baño María, tienen que ser muy bajito. Hay, por ejemplo, Mila, ¿ven? 63. Ya podemos agregar los aditivos porque ha bajado. Hay muchas personas que tienen yogurtera, entonces lo pueden hacer en yogurtera, que eso tiene una temperatura controlada. Porque, claro, hay que tener paciencia y acordarse todos los días. Es como cuidar a un bebé, por eso yo digo que son hadas. Y bueno, es eso. Si yo lo hago al baño María, luego lo suelo dejar un día, macerarlo normal, que no es lo mismo un día a 20 días. Y entonces de esa forma sí tengo propiedades, la combinación un poco del calor rápido y otro poco del calor de la naturaleza. Pero es eso. Luego, cuando lo filtran, una vez filtrado, ven que las paredes juntan mucho, por eso es que lo bajo. Cuando lo filtran, lo que hago es ponerle el conservante, el Cosgar. Este ha quedado perfecto. Bajamos lo más que se pueda para no perder. Me da tos el ventilador y eso que no está para aquí. Porque aquí en Canarias hay calima. ¿Ven? Y no me ha quedado nada. Ay. El calima es polvo en el aire en suspensión. Así que no es muy recomendable para los asmáticos. O sea que como estamos muy cerca del desierto de África, y ponemos esto otra vez, tenemos polvo en el aire en suspensión. Yo estoy encerrada pero con el ventilador, pero en realidad las casas se llenan de tierra y entonces vuela tierra y por eso también me da tos. Ese ha sido el cuarto, especial para personas, todos son especiales, pero bueno, especialmente para personas en tratamientos oncológicos, porque, bueno, tiene hidroglicerinado de avena, centella asiática y el pantenol que repara. Le voy a poner el número 4. Así que sé que esta es la fórmula 4, porque si no, como son todos iguales prácticamente, no voy a saber cuál es cuál. Recuerden etiquetar correctamente. Hay una web que se llama Incy Beauty, que se las pongo siempre, se las escribo aquí, porque yo no sé cómo poner
tendría que editar todo el video. INSI.com, esto es una A. Creo que se escribe, se las escribo bien aquí, INSI. Se las pongo aquí, INSI Beauty. Creo que se escribe con esta I. INSI, porque INSI se escribe así, insibeauty.com. Ahí pueden ver el INSI. Ustedes lo que hacen es ponen www.insibeauty.com. Lo que hacen es ponen, por ejemplo, esto que nosotros hicimos en el INSI se llama avena sativa extract, extracto de avena sativa, porque la variedad que nosotros usamos es avena sativa. Entonces, si ustedes ponen hidroglicerinado de avena, que no sé si saldrá así, les va a salir avena sativa extract. Luego, si ponen arcilla kaolin, ponen arcilla kaolin y les sale el INSI de cada cosa. ¿Cómo vamos a poner el INSI? Primero va a ir la mayor cantidad en una fórmula que nosotros tenemos, por ejemplo, en la que hicimos recién. ¿Qué tenemos mayor cantidad? La tenemos en orden. Mayor cantidad tengo lo que es la glicerina. Se los pongo ahí. Entonces, pongo glicerina y me va a salir el INSI. Muchas veces aparece, como es una glicerina comprada, aparece exactamente lo que dice nuestra base de glicerina. O sea, de que ustedes, para hacer el INSI, pueden copiar la etiqueta, a ver si la puedo poner, pero esta es la mía. Ustedes tienen que ver la de ustedes. Copian la etiqueta que dice ahí. Entonces, toda esa cadena de aditivos es lo que usaron para hacer nuestra base de glicerina. Entonces, pueden, en algunas veces aparece glicerin y en otras aparece todo eso que yo les acabo de mostrar aquí. Luego, hidroglicerinado de avena, lo buscan, pero yo se los digo, es avena sativa extract. El de centella asiática no lo sé, hay que buscarlo, pero yo se los pongo después, no hay problema. Que seguramente sea centella asiática extract, pero centella asiática puede ser que tenga su nombre en latín, suelen estar en latín. El INSI es el idioma mundial de la cosmética, no es que esté en inglés ni nada, pero es avena sativa extract. Y luego el pantenol, suele ponerse pantenol, suelen ponerle una H, pantenol, que sería la vitamina B5. Entonces, primero, lo que hay más cantidad y luego en lo que hay menos cantidad y menos cantidad. La centella asiática y el pantenol, como los dos es 0,50, van a estar en el mismo ranking, digamos. Pero si tuviéramos de pantenol 0,40, ya sé que es último. Si yo sé que tengo 0,60, va a ir primero. Primero va, es como un embudo. De lo que tengo más, primero. Y a medida que voy teniendo menos, lo voy poniendo último. Hasta lo último que va a ser una gota de lavanda si es que le ponemos la fragancia. Todo se tiene que poner en la etiqueta INSI. Por eso es importante que no haya contaminación cruzada. Porque si nosotros tenemos que declarar qué ponemos en nuestra etiqueta y tenemos contaminación cruzada y a una persona le hace mal algo y lo lleva a un laboratorio a estudiar, no puede aparecer aquí, por ejemplo, canela, porque no declaramos que tenía canela. El cliente tiene que saber que esto tiene canela si le pongo canela, porque le puede dar alergia. Entonces, cuidado la contaminación cruzada y declaren todo lo que hay, porque si nosotros declaramos todo lo que hay y le pongo caléndula y la persona es alérgica a caléndula, no tengo problema, la etiqueta lo dice, usted se lo puso y tenía caléndula. Pero si yo no pongo que tiene caléndula y se lo pone, el problema es mío, porque yo no puse que tenía caléndula y esa persona es alérgica a la caléndula. ¿Entienden? Ada, tú que escribiste última, ¿te gusta el canal? Me encanta a mí también. Y Laura también. Dice, si fuese a baño María, Laura puso, si fuese a baño María, ¿cuál sería la temperatura a la que hay que hacerlo?
45 grados, 40, 45 grados. Si tienen una cocina a gas, es más difícil controlar la temperatura. Yo tengo a gas, entonces lo que hago es, la prendo, más o menos, no espero que haga gorgorito, la apago y luego la prendo de vuelta y la apago y la prendo y la apago. Si tienen de inducción, que yo tengo una que me compré para el canal, pero no la uso para los extractos, la uso para las velas, la programan, es muy fácil, la programan, ponen 45 y siempre va a tener la misma temperatura. Si tienen las ollas de cocción, también la pueden programar, le ponen agua y la ponen. Pero bueno, si no, también la pueden dejar, lo pueden hacer mitad y mitad, lo pueden hacer una horita macerando. Es bueno macerar varios para no gastar gas o luz solo por un tarrito. Yo hice 2 hoy, que me faltaba el de manzanilla, que va a salir el de manzanilla, y me faltaba este. Entonces, más o menos los tuve 2 horitas, una cosa así. Y bueno, el de centella asiática lo hice la semana pasada. Lo hice a baño María, pero lo dejé hasta hoy macerando. O sea, no tuve un mes macerado, pero lo maceré una semana, porque no lo colé. Entonces, ustedes pueden combinar, porque yo el de centella quería mucha propiedad. Entonces, no los apuren, porque cuanto más lo apuran, menos propiedades sacan. Voy a hacer el otro. Ya vamos por la mitad. Pero van a ir rápido, tranquilos. Entonces, el próximo es base de glicerina, hidroglicerina. Ya lo podemos mover, tienen que esperar a que enfríe un poquito. Tenemos base de glicerina, hidroglicerinado de avena, hidroglicerinado de caléndula también, que es altamente calmante y también regenera algunas cosas. No regenera como la manteca de karité, por ejemplo, pero complementa. Dice, ¿cómo se hace el glicerinado de avena? Ada, mira, hay un video, ya lo expliqué como 3 veces. Cuando termine el directo, tú lo puedes mirar, porque se hace una combinación, y yo ya lo dije varias veces, con glicerina, agua destilada y hojuelas de avena. No se preocupen, hay un video que solamente habla de del hidroglicerinado de avena. El de centella asiática sale el video el lunes, así que lo miran el lunes, más o menos sobre las 7 de la tarde. Me tengo que poner a hacerlo todavía, ya lo tengo grabado y se los pongo. Seguro sea un video cortito, pero por lo menos lo tienen. Entonces, hidroglicerinado de avena, hidroglicerinado de centella asiática. Vamos a ponerle pantenol y le vamos a poner arcilla rosa. La arcilla rosa, esta no se maneja con metal. Ustedes no la ven rosa, pero es un rosa. Es un rosa palo. Es un rosa palo. Se le suele decir arcilla francesa también a esta arcilla. Esta arcilla es la combinación de arcilla roja con arcilla blanca. Si no tienen la arcilla blanca que yo les mostré recién y la arcilla roja, ponen mitad y mitad y les va a quedar rosa. Si no quieren mitad y mitad, pueden ir haciendo variaciones y pueden ir alterando el color, pero de esta manera van a tener un color en el jabón y va a quedar muy bonito. Entonces depende, esta igual tiene más arcilla blanca que roja. Otro día les hago un video porque yo tengo roja y blanca, entonces la podemos hacer, seguro va a quedar más colorida que esta. Dice, ¿cómo? Bueno, el hidroglicerinado de avena ya le expliqué. Entonces, vamos a medir. Esta fórmula es para piel sensible adulta con rojeces, porque esta calma rojeces leves, leves. Jabón rosa va a quedar un rosa palo. Este sí va a tener un poquito de color. Y la carga de aditivos va a ser un 3,55. O sea, no va a ser exactamente 3, pero no va a ser 4. Ahí tienen, por si quieren copiarla, por lo menos para no esperar a mañana. Dice Nelsi, jamás hacer eso tú siendo tan honesta.
A ver, esto es con respecto a los de los PDF. Están engañando al pobre que compra, porque yo ya lo hice, pero el que compra y lo puede descargar gratis también. O sea, el que lo compra es porque quiere hacer jabones para vender. Me parece feo, no sé. Les voy a leer esta. Base de glicerina blanca, 100 gramos. Hidroglicerinado de avena, 2 gramos. Hidroglicerinado de centella asiática, 1 gramo. Pantenol, 0,5 gramos. Y arcilla rosa, miren, no es 0,5, es 0,05. Es la mitad de 0, de 1 gramo. O sea, si tuviéramos 1 gramo, no, si tuviéramos 0,1, tenemos la mitad, es 0,05, es nada. Así que mucho cuidado, no se pasen de arcilla rosa, no les va a dar casi color. Entonces, vamos a ir pesando, ahí lo tienen, y la carga de aditivos es 3,55. Si ustedes la quieren cambiar, ¿cómo la cambiamos? Por ejemplo, yo digo, yo quiero más arcilla rosa, porque es muy poquita. ¿Cómo la cambiamos? Puedo decir, no tengo pantenol, pero le pongo arcilla rosa. Entonces puedo poner 0,55, saco el pantenol y utilizo lo que pondría de pantenol de arcilla rosa. Entonces ponemos un poquito más de carga de aditivo. Por ejemplo, las personas que no consiguen hidroglicerinado de centella asiática, pues dicen, pues le pongo 3 de hidroglicerinado de avena y no tengo pantenol. Entonces le pongo 0,50 de arcilla roja. Si hay publicidad, para que estés al tanto. Gracias, Nelsi. Yo ya sé que me ponen publicidad, porque ya les digo, YouTube me está haciendo viral, así que ya sé que me está poniendo. Pero muchas gracias. Espero que no se corte la transmisión. Mi hija me dijo que me ponían en un costadito. Así que bueno, ¿cómo hacemos si quiero modificarla? A ver, escríbanme. Vamos a hacer esta, pero ¿cómo haríamos si yo quiero modificarla? Yo digo, quiero seguir formulando al 3 o al 3,50 o al 4, pero no tengo centella asiática ni tengo pantenol. ¿Cómo lo haría? Escriban rápido para no demorar mucho el video. Ahí, hola. Ahí apareció Ornella. Pues a ver cómo harían sin centella asiática y sin pantenol. Dos gramos de avena y 1 de arcilla rosa. 2 gramos de avena, sí, y ahí tenemos 3. Podemos poner 2,5 de avena también, si quieren. O sea, hay para gustos colores. Pueden hacer las variantes que ustedes quieran, siempre que respeten los porcentajes aquí. Más o menos, si tienen de tope 4, porque saben que para este tipo de piel 4 es lo ideal, pues lo pueden cambiar. O sea que tienen opciones si no consiguen. Si dicen, pensé que tenía avena, pero no tengo y tengo que hacer el jabón ya. Si sacamos la avena, podemos subir, por ejemplo, de pantenol, cuidado, yo no pondría más de 1 gramo. Más de 1 gramo no, porque puede hacer daño. O sea, podemos subir la centella asiática, pero el pantenol déjelo en 0,5 siempre. Máximo 1, pero yo no pongo 1 porque es un producto que se enjuaga y es un producto caro. También tienen que mirar que tienen que formular y tienen que tener un presupuesto. No tiren pantenol porque tenga más pantenol. Van a gastar más y es algo que se va a ir por el desagüe. Entonces, más de 1 no pongan. Yo pondría 0,5 para no gastar mucho.
Y bueno, le pueden poner arcilla rosa. Entonces, se van dando cuenta cómo se va formulando para que ustedes puedan adaptar todas las fórmulas según lo que tengan en casa. No estamos poniendo aceites para no sobreengrasar y no alterar mucho la sensibilidad de la piel. Trabajamos con la avena, que es maravillosa. Voy a ir pesando y voy a calcular el extracto hidroglicerinado de avena, 2 gramos. Estamos poniendo mucho, 2 gramos en 100 gramos es mucho. Altamente calmante. Vamos a poner 2 gramos. Vale. Luego, hidroglicerinado de centella asiática. Yo creo que este es el último que hacemos con este. Vamos a poner 1 gramo. Vale, 1 gramo. Vamos a poner pantenol, 0,5. Vamos a agarrar la cucharita. Nos secamos bien las manos. Esto es altamente reparador. También lo pueden conseguir en líquido. Ponemos la tara. Aquí lo ponemos. Sí, ya tenemos 0,5. Y vamos a poner arcilla rosa. Recuerden, la arcilla rosa no se manipula con metal. Yo se los repito. La tenemos aquí. A ver. Miren lo que es 0,05. Voy a poner aquí, a ver, miren. A ver si esto es mucho o poquito. No lo registra la balanza. Esto. Miren lo que es de arcilla rosa. No sé si ahí lo ven. Es nada. Voy a irlo revolviendo a medida se va integrando. Se va disolviendo. Tenemos que apretar bien y romper los grumos de lo que es la arcilla rosa para que no haya grumitos en el jabón. Algo se ve más oscurito. Rompemos bien los grumitos. Porque por eso salió esto. Este tiene arcilla rosa y tenía pétalos. A ver si se ve aquí. Tenía pétalos de rosa. Por eso tenía esto, pero no es grumo. Pero yo voy a tratar de sacarlo porque solo arcilla rosa no tenía. Si tienen arcillas con algún pétalo o algo, sepan que los pétalos oxidan, les pueden alterar, pero si son poquitos, minúsculos, no va a pasar nada. Yo se los saqué, pero no va a alterar nada, no va a dar alergia ni nada. Ya lo tenemos bastante disuelto, pero ya les digo, mi arcilla rosa sí tenía pétalos de flores, por eso salió el pétalo, ya lo compré así. Vale, voy a cortar la base de glicerina. Voy a ver que esté en el microondas, a ver. No, no tenemos nada. Vale, ponemos en 0 la tara.
Vale. 79 gramos, vamos a hacer 100. Uy, no sé si se escuchará el ruido cuando da el golpe. A ver. 113, a ver si saco algo. Porque si ponemos 1 o 2 gramos no pasa nada, pero si ponemos de más, no se nos va a desestabilizar, pero la próxima vez que la queremos repetir nos va a quedar más suave. O sea, poner más base de glicerina, esto va a quedar más diluido. No va a ser mal, porque no vamos a perder nada en el jabón. Pero claro, si lo queremos repetir, no va a quedar igual. Entonces, lo más exacto a los 100 gramos. Vamos a cortarlo. Y lo cortamos lo más parejo posible para que a la hora de fundirse funda parejo. Ya tenemos los aditivos. Cuando ustedes cortan, si pueden, traten de separarlas para ayudar a que cuando vamos a fundirlo estén separaditos y no se queden todos pegados, hechos piedra. Voy a agarrar la jarrita. A ver ahí. Viene el enjuague. Tengo que comprar más jarras, pero el tema es que ¿dónde las guardo? Si sigo juntando cosas, no tengo más dónde guardar. Entonces por eso me manejo con 2 jarritas. Tengo esa grande, pero es muy grande, se desperdiciaría muchísimo. Estas son ideales para esta cantidad. Y las que tengo de silicona son muy pequeñas. Vale, las ponemos aquí, todas cortaditas. Voy a poner esto aquí. Mientras que fundimos, buscamos el molde. Tengo estos que también más o menos estuve buscando. Es un sol y una luna. Yo sé que a veces cuando empiezan no tienen moldes bonitos. Pueden hacerlo en cualquier molde. O pueden tener, que yo también tengo, estos. Voy a abrirlo, pero todavía no. Pueden tener estos que dicen 100% hechos a mano. Yo tengo cantidad de estos moldes que son bastante económicos, son individuales. Entonces pueden hacer todos los jabones en estos que son sencillos. Y como tiene eso que parecería un sello, pues queda muy bonito porque va a quedar la impresión de que son a mano. Entonces los pueden hacer y pueden hacer 3 o 4, entonces hacen la colección avena, este y este. Yo les pongo así para que entren los 100 gramos, para no tener que hacer varios, pero ahora vamos a probar con estos, que yo creo que igual salen 3 en 100 gramos. Y seguimos fundiendo. Ah, había un segundo. Vamos a poner el alcohol. Le pongo a todos. ¿Nos darías los links de los moldes cuando los editen? Sí, yo se los pongo. Yo se los pongo los links en el PDF de leche de cabra. En el PDF también se los puse. Y voy a ponérselo en el PDF también. Este, por ejemplo, yo lo compré. Es bastante grande. A veces dicen que es molde para velas, pero para mí es como para jabón. Lo que pasa es que es grande. Este debe ser un sueño. Estoy estrenándolo. Este es de arcilla cablín. Y el molde de Cleopatra me encantó. Me encantó, me encantó. Lo tengo aquí para hacer otro más. Vale. Vamos a ver. Esperen que no se nos caiga.
Lo voy a poner así para que no se vea. Y necesito la jarra, la espátula. Tenemos aquí. Lo cierro. Vamos a echar el alcohol para eliminar las burbujas. Les voy a tomar la temperatura para que tengan una idea. 82. Levanta la temperatura bastante. Yo creo que se levantó mucho ahora. Siempre y cuando esté bien medida. Al final todos mis directos son larguísimos. Es increíble. Ya vamos 3 horas y media. Pero bueno, lo pueden mirar diferido. Denme 1 o 2 días. Ya para el sábado yo creo que ya estén los subtítulos y los capítulos. 75, ya va bajando. Y ya les digo, yo creo que se desperdicia. Yo no afirmaría que pierde humedad levantando a esta temperatura porque mis jabones, yo a veces los dejo 1 o 2 días sin papel porque les tengo que sacar las fotos y no sudan. Depende a veces de la base de glicerina. Sí es cierto que no puede hervir, pero no hirvió. Si no, nos hubiéramos dado cuenta que estaba rebalsado, sale rebalsado. Pero ya les digo, a veces fundir solo a 65 es bastante difícil. Siempre se sube un poco más. 73 sigue igual. Le ponemos y tenemos que esperar a que baje. Lo ideal controlándolo al baño María. Se ponen al lado y ahí lo van controlando. Pero si trabajan temperaturas bajas es mucho más difícil, a ver si sale todo, es mucho más difícil que no, o sea, que solidifique antes. Ponemos, porque por 68 ya, esperamos un poquito. Cada vez que yo voy revolviendo, voy generando remolinos internos y burbujas. Por eso es que echo alcohol y vuelvo a revolver y vuelvo a echar alcohol. Yo hago eso porque sigo produciendo burbujas. Para explicarles, para que no piensen que soy maniática, 68 sigue igual, 67. A veces tomen 2 veces la temperatura, ahí se ve, 67. Y esperamos un poquito. Mari Carmen, yo tengo macerados desde diciembre, ya con su respectivo conservador están muy concentrados. Tengo de avena, de arroz de romero y de clavos de olor. Perfecto. El de clavo de olor, cuidado porque puede dar un poquito de irritación, pero eso debe de tener un aroma. Yo quiero hacer de anís. O sea, de que también próximamente ya estamos 66 aproximadamente. Y aproximadamente les voy a hacer más videos. Voy a agregarlo con su arcilla. Este va a tener un colorcito un poquito más beige por la arcilla. Pero ya les digo, si ustedes hacen, aunque hagan para recuerdos de souvenir de cumpleaños, solamente con agregarle gotitas de glicerina, ya es más hidratante. Imagínense agregarle un hidroglicerinado. Fíjense en que baja rapidísimo porque ya tiene la nata arriba. Justamente este que queda medio rosa, elegimos este molde de la luna. Vale, seguimos. Ahí pasa una sirena por fuera y lo vertemos.
Ahí tengo uno. A ver si salen al menos dos. Ya saben, este molde con 100 gramos salieron dos. A ver si puedo poner un poco más. Todo esto que sobra lo pueden guardar. Yo lo pongo aquí, pero es una infamia. Lo pueden guardar ahí para darle la terminación. Es como quien dice que lo esconden. Y rompemos las burbujas de este para que queden bien. Si quieren también, porque, a ver, lo ponemos y lo escondemos, porque no estamos recalentando. Para no desaprovechar, porque es jabón. Eso se puede hacer porque está fresco. Si no, no, porque les va a quedar marcado. Pero ahí ponen un poquito más de jabón, porque este quedó más arriba y este quedó un poquito más abajo. Tenemos que esperar a que solidifique un poco para moverlos. ¿Van entendiendo? Mari Carmen, ¿tú vas entendiendo? Bueno, todos. Pero Mari Carmen, porque fue el último mensaje. Ahora vamos a hacer, que yo estoy mirando y es diferente, pero vamos a hacer uno de leche de cabra. También para explicar cómo se trabaja la leche de cabra, porque la señora, ¿qué hizo? Seguro la caramelizó. Entonces, les voy a poner, este es para piel seca y piel sensible adulta, para personas que tienen ese problema. También puede servir para bebés, para piel oncológica, pero es para las personas que tienen el problema de mucha sequedad. Este ya es más de lujo, se los pongo aquí. Entonces, base de glicerina libre de sulfatos y parabenos, 100 gramos. Hidroglicerinado de avena, 2 gramos. Hidroglicerinado de centella asiática, 0,8. Fíjense que no llegamos al gramo. Y leche de avena. Ah, dice leche de avena, no, es leche de cabra, me confundí. ¿Ven? Por eso yo no doy el PDF. Es leche de cabra. Leche de cabra en polvo. En polvo. Y glicerina líquida para disolver la leche. ¿Sí? Si ustedes quisieran la leche de avena en polvo, ponerle esto. Pero si, que lo pueden hacer también, pero si no, leche de cabra. Por eso es que es más de lujo y es para piel seca, porque esto va a hidratar muchísimo. Ese es para piel madura. Para piel madura, dice, catálogo de lujo, piel seca y sensible adulta. Pero es con leche de cabra. Si no tienen leche de cabra, pueden ponerle leche de ternera, que yo digo leche de ternera, pero es leche de vaca, porque la ternera no tiene leche. Leche de vaca en polvo también, es lo mismo. Lo que pasa es que la de cabra es un poquito más fina y pueden cobrar un poquito más el jabón. A ver, esperen que se ve mal. Ahí. Entonces, base de glicerina, hidroglicerinado de avena, hidroglicerinado de centella asiática, leche de cabra en polvo y glicerina líquida para disolver la leche. Dice, no sé dónde comprar la leche de cabra en polvo. La leche de cabra la pueden vender en internet. Una señora me dijo que la leche de cabra, no sé dónde estaba ella, pero que la venden en el supermercado para tomar. Ella preguntó si era la de tomar. Es la de tomar. Si no tienen leche de cabra, pueden usar la leche de vaca en polvo que la compran en el supermercado. Entonces prueban con ese. Los de leche son súper cremosos. Voy a ponerle a este, que era el... Esperen, porque este es el 6. A ver si me salqué alguno. Porque este es el 3, 4, pues este es el 6.
De todas maneras, si nos llegamos a saltear alguno, cuando yo les ponga el PDF, es todo básicamente lo mismo. Este dice 7, que es el de la leche, dice 7. Y los dos es el mismo. Le ponemos aquí el 7. Voy a sacarlo, ya se puede mover. Fíjense de que se mueve muy poquito. Entonces, vamos a empezar primero con los aditivos para que ustedes vean cómo vamos a trabajar la leche, porque la señora caramelizó la leche y quedó puntitos negros. Si quedan puntitos negros, deséchenla, porque es mucho mejor tirar un poquito de leche y no tirar todo el jabón, porque va a quedar mal. Vamos a empezamos por el hidroglicerinado de avena. Tenemos que disolver la leche de cabra, que es 0,7. No es necesario calentarla, porque en la otra fórmula que hicimos el otro día, nosotros estábamos trabajando con glicerina líquida normal. Pero si ahora nosotros calentamos los hidroglicerinados, vamos a matar esto. Entonces, como vamos a trabajar con muy poquitito, vamos a poner mucho más líquido que polvo, se va a disolver sin problema. Entonces, en esta ocasión, yo no recomiendo que ustedes lo disuelvan. Vamos a empezar a medir. Y sería de hidrolicerinado de avena. Este es para la leche. La leche sí se puede manipular con cuchara de metal. Cuando ustedes preparan leche en polvo, no hay problema. Vamos a poner 2 gramos. Tenemos la balanza en gramos y en 0. Y ponemos 2 gramos. Si se pasan, porque me quedó 2 gramos y medio, lo sacan. Por lo menos en este primer paso, que se puede sacar. Ya cuando empezamos a poner más cosas, no. Sí, ya tenemos 2 gramos y un poquito. De centella asiática, 0,80. Miren, no llega a 1. 0,8, 0,8, 0,80. Mucho cuidado al medirlo, al pesarlo. A ver. Ahí tenemos 0,8. Es apenitas. Vamos a poner ahora la leche de cabra. Si no tienen, leche de vaca. Sí, leche de cabra. Esta yo la compré en una tienda de insumos para artículos, o sea, de insumos de cosmética, para hacer cosmética. Pero esta yo creo que si uno le pone agua, lo toma y es leche en polvo de cabra apta para consumo humano. 0,7. Este le va a dar un color hermosísimo. A ver, no me quiero pasar. Como tiene contenido de agua, no es lo mismo la glicerina del otro día, que era solo glicerina. No tenemos que calentar. Igual a la señora le queda mucho mejor hacer esta, que no tiene que calentar y no va a caramelizar nada. A ver. $0,7. Ya estoy casi llegando. 0,7. Yo puse glicerina líquida para disolver la leche, pero esperen que no se caiga, yo no la pondría, la sacaría. ¿Por qué? Porque ya lo estoy poniendo aquí. Seguramente no necesite más glicerina. Vamos a ver. Se lo pongo aquí. Como tiene contenido de agua, esto se está disolviendo. Importante a veces es partir ya que no hayan grumos. Esto ya, yo lo puse ya con grumos.
Tendría que haberlo cernido o tendría que haber hecho algo para que no tuviera grumitos. Cuando hice el otro día, el video que salió ayer, yo lo cerní. O sea, los apreté todos para no, y hoy no me di cuenta. Entonces, cada grumito que hay, en este paso hay que romperlo todo, porque si no, me van a salir los grumitos, que no pasa nada, pero estéticamente van a haber puntitos amarillos en el jabón. Entonces, los trato de romper y yo creo que por la concentración, yo no agregaría más cuando lo pensé. Una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo luego en la práctica. Yo creo, pueden tacharlo, yo lo voy a tachar para cuando les haga el PDF, adaptarlo. Ustedes saben que pueden agregar y pueden sacar, no pueden poner más, pero si sacan, por ejemplo, glicerina líquida para disolver la leche, 0,5. No es necesario porque ya estamos usando lo otro. Ahí se está disolviendo perfecto. Entonces, bórrenlo si quieren, porque no es necesario. Si no, le vamos a agregar mucho más aditivo. Si quisieran más, pondríamos hidrolicerinado de avena. Fíjense de que ha quedado perfecto. Rompí los grumitos, que si la ponemos sin pelotitas va a ser mejor. Ha quedado perfecta. Y ha quedado disuelta. No necesito agregar más. Ha quedado muy bien. Voy ahora a cortar lo que es la glicerina para tener los 100 gramos y vamos a buscar un molde bonito. Bueno, el bonito es este, que aquí entran 100 gramos exacto. Ya sabemos que tenemos un jabón de leche. ¿Ven lo que les digo? Tienen que atarse el pelo porque yo no sé si es que los tengo aquí y con el ventilador, pero yo no me lo ato porque estoy haciendo el video, pero tienen que estar con el pelo recogido. A ver si para la próxima vez doy ejemplo y me recojo el pelo, porque es que hoy con el ventilador ha sido horrible. Vamos a pesar. Así como se nos cae el pelo, se nos cae la piel también. O sea, se va descamando. $116. 100 gramos exacto quedó. Vamos. Miren lo que queda. Vamos a hacer 1 kilo. Vamos a cortarlo en cubitos. Este como quedó parejo va a ser mucho más fácil para cortar. Vamos a secar. Miren que yo creo que es el mismo que se va enganchando. A ver aquí. Ya tenemos básicamente todo. A ver si no lo pasamos de calor. Ahí toqué algo. Saludos, Lidia, desde Perú. ¿Las dos leches tienen las mismas propiedades? No. Todas las leches no, pero básicamente lo que son las propiedades que nosotros vamos a utilizar es la cremosidad que va a dar el jabón. Tienen que mirar el video. Si pueden, miren el directo, al menos que yo hice sobre las leches, al menos el principio en donde explico la diferencia de las leches y las propiedades. Lo que tiene la leche de cabra es el ácido láctico, que es
buenísimo para la piel. La leche de vaca, que yo menciono en el video de ternera, la leche de vaca tiene otras propiedades. Y luego trabajamos con la leche de coco, que también tiene otras propiedades. Pero básicamente es como ponerse una crema. El de ternera, el de vaca, es buenísimo también. Este tiene un poquito más de grasa. Entonces es por eso que da más crema. Pero les va a venir muy bien. Todavía, ven, todavía tengo cubos. Pero yo creo que se pueden fundir con el calor residual. No esperen a que esté todo fundido. Voy a agarrar una de estas. Estamos aquí en el lavavajilla. Hoy no tiene tanta espuma como el otro día. Los de leche han dado muchísima espuma. Vamos a tomar la temperatura. 89. Yo no sé si se estará tomando bien porque realmente no estaban ni fundidos los cubitos. Fíjense, está perfecto. Yo voy a controlar el termómetro. 80 da. A ver si se ve. En teoría es mucha temperatura, pero yo lo veo bien porque la tengo líquida. No para agregar aditivos, si no los mato, tengo que esperar a que baje. No sé si hay algún comentario. Mirna. Ahí donde dice Jenny, dice mensaje retirado, seguramente Jenny quiso poner algún link de dónde vendían las leches o algo y creo que YouTube no deja. Eso lo tienen que buscar en donde ustedes vivan, en algún sitio de insumos o por internet. 70. En AliExpress, por ejemplo, hay muchas tiendas que venden insumos y no necesariamente están en China, inclusive en España hay tiendas. Busquen a ver si hay alguien que tenga y si no, ponen la leche de vaca del supermercado para hacer porque ese es uno de los aditivos fundamentales, no lo podemos sacar, lo podemos cambiar, pero no lo podemos sacar, porque si no le vamos a perder el extra de cremosidad. Yo creo que ya debe de estar para añadir aditivos, ya ha bajado bastante, 67, alrededor de 65 es que los ponemos, va bajando bastante rápido. Vamos a utilizar el molde de Cleopatra de la colección y ahora vamos a hacer para la misma colección un jabón súper calmante para piel sensible. Este molde me encanta porque son 100 gramos. Ay, esperen, ¿se han dado cuenta del fallo? No pusimos los aditivos. Vale, lo que voy a hacer es sacarlo. Eso suele pasar si están distraídos. Por eso tienen que estar máxima concentración. Yo les voy explicando porque se va bajando la temperatura. Ahora ponemos los aditivos. Ahí, todo se ve. Sí, lo entiendo muy bien. Todo. Vale, ahí ponemos los aditivos. Como mi molde está sucio y no lo quiero lavar ni nada, a ver, lo puedo sacar. Fíjense de que se sale. Si no le ponen alcohol, porque el alcohol es pegamento. Pero bueno, puede pasar. Yo porque, a ver, estoy haciendo ya hace, vamos, casi 4 horas. Y voy contestando mensajes, hablando y todo, me olvidé de los aditivos. No saben la de videos que he hecho y han habido errores y los tuve que hacer de vuelta. Ahí lo dejamos mejor.
No quiero darle golpe de calor porque tenemos la leche y tenemos todo, pero ya limpié bastante el molde. A ver, ya estamos perdiendo hasta temperatura, que seguro es lo que le pasa a ustedes. Todavía está manejable, ¿eh? Pero yo le voy a dar apenas, ven, está manejable, porque no quiero perderlo de las paredes. Le voy a dar nada, apenas para que quede un poquito más líquida, porque claro, perdimos tiempo. Lo estábamos haciendo perfecto. 5 segundos más o menos, porque no se olviden que tenemos los hidroglicerinados y todo, pero es para que no me quede tanto en las paredes, si no el molde me va a quedar muy pequeño. Vale, voy a... Miren, estoy... Oye, ahí quedó, bueno. No he perdido tanto, pero si trabajan a baja temperatura, es eso lo que pasa. Pierden, los bajamos un poquito. Este es medio desastre, pero es eso. Es por trabajar a temperaturas más bajas. Por eso no pueden perder tiempo. Y echamos alcohol, pero va a quedar perfecto. No se preocupen. Ese es el de... Ese es el 7. ¿Ese es el 7? No. Este era el 7, este era el 6, este era el 7, este era el 6. No era que nos faltaba. Este es el 6. Vale. Esperamos un poquito que asiente como para moverla. Y ahora van a venir... yo les pondría... el 8 se los pondría en pantalla, pero no lo haría porque es básicamente hacer lo mismo. Cambiamos las proporciones y haría el siguiente, que es de aloe. Dice, hola Verónica, llego tarde, pero puedo volver a repetir el... Sí, hola Leticia, puedes verlo las veces que sea. Mira, apunto a este minuto porque me olvidaba casi de poner los aditivos. Bueno, el siguiente, les voy a explicar. Este, si quieren, lo salteamos, no lo hacemos, pero ustedes lo apuntan. Yo se los pongo en el PDF, porque es básicamente hacer los mismos. ¿Por qué yo elegí hacer este? Esperen que aquí tenemos extracto. Este suele ser centella Zika, una barra Zika para piel sensible y debilitada con rojeces. Si quieren lo hago, no hay problema. Pero como es prácticamente lo mismo, en donde cambiamos las propiedades, y ustedes ya saben, entonces, piel sensible, la barrera debilitada y rojeces. ¿Por qué yo digo Zika? Porque Zika, todo lo que es cosmética coreana, asiática en general, que trabaja con la centella asiática, suelen indicarla como Zika. Por eso dice centella Zika Bar, el nombre que yo le había puesto, Zika Bar. Cuando ustedes vean, ¿sí? Ahí dice Zika, cuando ustedes vean Zika, es que se refieren a la centella asiática. Es algo que no lo suelen mencionar, porque claro, si no es un extracto muy fácil de hacer. Entonces es como dar un poquito más de misterio. Sería igual en el idioma de ellos, pero ya les digo, se refiere a la centella asiática. Es un término que refiere a la centella asiática y es muy común en la cosmética coreana. Entonces, todas estas fórmulas de avena que yo les estoy dando con centella asiática están inspiradas en eso, en la sabiduría asiática milenaria para reparar la piel. Por eso usamos avena y centella asiática. Selena, recién, no pasa nada, ustedes cuando puedan y lo miran en diferido, no hay problema. Entonces, tenemos base de glicerina blanca, 100 gramos,
hidrolicerinado de avena 1,80, hidrolicerinado de centella asiática 1,2, pantenol 0,5. Y la mica cosmética muy verde es la que se sugiere, pero yo no voy a poner ningún colorante porque ya les digo, fragancias y colorantes son los que justamente pueden dar problema para la piel. Entonces, yo diría de esta misma copiarla y ya saben cómo es, pero es básicamente la misma que vinimos haciendo, a excepción de las de la leche, es prácticamente la misma. Estamos cambiando las proporciones. Ya saben que es 3,53 la carga de aditivos, porque también calculamos la mica, pero sería 3,5 si la mica no la ponemos. Podemos sustituir el pantenol, o sea, lo podemos omitir, podemos subir la centella asiática o podemos subir la avena. Este está aproximadamente balanceado como lo suelen hacer ellos. ¿Qué quieren? ¿Quieren que los hagamos o pasamos al siguiente? Ya lo tienen copiado, es prácticamente igual. Yo, para personas con muchísimo problema en la piel, no pondría color, o sea, sacaría, pero como a veces me dicen y el color o la fragancia, pues les puse algo, pero 0,03 es sucio, no es un color, es un sucio. ¿Qué me ponen? ¿Seguimos o hacemos esta? Yo esta lo omitiría porque realmente cambia la proporción, pero es lo mismo. Podemos pasar al siguiente, dice Ariana, porque las otras son un poquito diferentes. Ya venimos con la centella asiática. Vale. El siguiente viene con aloe. El siguiente viene con aloe. Y a mí me parece que yo me salté el de caléndula, por eso es que no ha salido la caléndula. Ahora lo revisamos y yo lo hago, porque el de caléndula es que traje la caléndula y todo. Vale, vamos a hacer uno de avena, aloe y centella asiática. Este es buenísimo para piel con calor, tirantez, se lo pongo para que vayan copiando. Tirantez y sensación de incomodidad. El aloe va a refrescar muchísimo. Y la avena y la centella ya vinimos hablando toda la tarde de las propiedades, pero el aloe va a refrescar. Entonces, cuando tienen calor, tirantez, toda esa molestia, a ver si lo ven bien, la base de glicerina blanca, 100 gramos, el hidroglicerinado de avena, 1,80, hidroglicerinado de centella asiática 0,70, aloe vera cosmético 0,50 y la arcilla blanca kaolin 0,2. Trabajamos en total de aditivos 3,2. A ver, se los voy a poner así, a ver si lo ven bien. Esperen, un segundito. Ahí, yo creo que ahí lo ven mejor. Entonces, hidrolicerinado de avena 1,8, hidrolicerinado de centella asiática 0,7, el aloe vera cosmético conservado. Lo podemos hacer, pero es algo que se desestabiliza fácil. Entonces, para este tipo de piel delicada, es mucho mejor que sea comprado. 0,5, que es medio gramo. Y la arcilla blanca kaolin 0,2. Este es buenísimo. Yo se los dejo todos en el PDF, no se preocupen, pero ya para que tengan. Es jabón de avena, aloe y centella asiática. Ya saben que la centella asiática, la propiedad que estamos prácticamente extrayendo es que va a desinflamar la piel y también va a refrescar y todo. Vamos a buscar un molde guapo. Tengo aquí uno. A ver, yo creo que este, no sé si es, yo creo que este lo usamos, este tiene florcitas. Yo creo que este fue el segundo que hicimos, no, el primero que hicimos fue este. Y entran los 100 gramos perfectos. Este lo vamos a hacer y este está guapísimo. Voy a empezar con los aditivos para que vean, y luego la glicerina, y luego nos faltarían dos, porque me falta este y me falta el de caléndula. Así que faltarían tres, este y dos más.
Entonces, vamos a hacer hidrolicerinado de avena. Hoy traje muchos de estos justamente para la contaminación cruzada, que no se nos entrevere, que básicamente estamos trabajando con lo mismo. 1,80, no tengo 2 gramos, 1,80. Y este está bueno porque no tiene pantenol. La propiedad, ahí me pasé, puse 2 gramos, tengo que sacar algo. Esto es difícil porque como es baboso, se termina cayendo más. Ahí tenemos 1,80. Luego, hidroglicerinado de centella asiática, 0,7. 0,7. Vamos por aquí. $0,7. Avena cosmético. Aloe. Aloe cosmético. Este es comprado. Voy a ver. Yo tengo más cuentagota, pero tengo cucharitas. Vamos a usar una cucharita. Que igual las cucharitas es más higiénico que un cuentagotas, porque para limpiarlos adentro es más difícil. Tenemos 0,5. Miren lo que estoy poniendo para no pasarme. Es como gotitas. $0,5, ya lo tenemos. Y arcilla blanca kaolin, que es lo que le va a dar muchísima suavidad al jabón. Voy a poner aquí. Esta es la arcilla blanca kaolin, que también la consiguen en tiendas de insumo, de cosmética. 0,2 es apenitas. Sería 0,20 lo que me va a marcar la báscula. Vamos a ver. Apenitas. 0,2. Lo poquito que puse en la cucharita sobró. Miren lo que es de arcilla. Tenemos todo. Hidroglicerinado de avena, 1,8. Hidroglicerinado de centella asiática, 0,7. Aloe vera cosmético, 0,50. Y kaolin, 0,2. Tenemos que disolver la arcilla kaolin. Sí, lo vamos disolviendo y yo creo que ya se disolvió todo. Estos jabones son maravillosos. Ya les digo, hagan muestra y empiecen a mostrarlo. Y les van a encargar cantidad. Está todo disuelto prácticamente. Porque, bueno, disuelto. En realidad la palabra correcta es disperso. La arcilla se va a dispersar, no disolver. Por eso tenemos que tratar de integrarla y que disperse. Porque es un mineral. El mineral no se va a disolver, se va a dispersar. Vamos a cortar los 100 gramos. Vamos a buscar el molde. Está aquí. Vamos a poner
Y pesamos los 100 gramos. Bueno, son 105, podemos dejar unos gramitos más, no pasa nada, porque como el molde es grande, lo iba a sacar y dije, voy a dejar un poquito más, no pasa nada. Pero traten de ser lo más exacto posible. Cortamos en cubitos, parejo, ya tenemos varios jabones. Yo luego los desmoldo y se los muestro, les pongo las fotos y se los pongo en la comunidad. Bueno, igual yo creo que algunos podemos desmoldar ahora porque los que empezamos hace 3 horas, 4 horas, seguro ya lo podemos ver. Así están curiosos. Los separamos un poquito. Vamos a agarrar algunas jarras. Algunos están, están haciendo burbujas aquí. Vale, lo secamos. Bien seco, porque el agua es enemigo. No podemos darle humedad. Bueno, ya lo tenemos listo. Voy a poner por aquí. Este es el 3. Lo voy a poner aquí y lo vamos a poner. Ya tenemos varios jabones hechos. Ahí, así lo ven, vamos a hacer que este es el 8. No, este es el 9. Vamos a controlar. Ese es el 9 con aloe. Empezamos por fórmulas más sencillas y ya estamos con fórmulas un poquito más elaboradas de jabones. Y lo que estamos poniendo de extractos hidroglicerinados son mínimos. Vale. A ver. Todavía no se ha terminado de fundir todo, porque ya vi que quedaba un cubito. Voy a ver las espátulas. Vamos a revolver, a ver si quedó todo fundido. Sí, ya se fundió todo, porque el calor residual lo que va a hacer es fundirla. Vamos a tomar la temperatura 75, ha quedado mucho más baja. Esperamos un poquito a que baje. Voy lavando aquí para adelantar. El de leche de cabra sí hicimos un poco, por lo que pasó de los aditivos, hicimos un poco de desperdicio, pero ya les digo, si ustedes trabajan en temperaturas correctas, lo que pasa es que el de leche de cabra con los extractos no es bueno estar recalentándolo porque ahí sí íbamos a perder todo. Porque ya les digo, aquí ha quedado un poquito más de desperdicio de jabón que en los otros. Pero si no, si trabajan con las temperaturas, no pierden jabón, lo pueden reciclar, digamos. Vale, ya estoy preparando el otro.
70. Y yo ya veo que tiene mi nata arriba. Se le ve la nata. Por eso yo ya empezaría a preparar todos los aditivos que voy a poner, que los tengo aquí. Porque así no me baja la temperatura. Lo que tenía era la arcilla blanca kaolin y los otros aditivos y el aloe, que le iba a dar un color más oscuro. Miren qué guapo el colorcito, no se nota, pero es un colorcito como beige, como una naranjita. Bueno, todo es en la gama de blanco, no se crean de que va a ser un color, pero sí tiene un tono así, marroncito beige. Voy a echar los aditivos y el alcohol. Y en este sí desperdiciamos menos porque está un poquito más líquido. Ya pusimos los aditivos. Este es una maravilla. Este tiene aloe. Miren, esta vez quedó perfecto. Si se le junta algo, que es la nata que va dando, la bajan para no desperdiciar. Mucha gente la saca. Yo la pongo, si es jabón, se está solidificando. Miren. Dios mío. La bajan, quede ahí escondida. Sí, lo ponemos aquí a lavar. Y le vamos a poner el número 9, que este es de aloe. Necesitamos saber cuál es cuál, porque justamente son todos iguales, como quien dice. Esperamos un poquito. Voy a ir para atrás para hacer el de caléndula, que era el que yo quería. Ya ahora son las 10:30. Ya se ve que hay más movimiento en la calle. Lo que se siente son los coches. A ver, ¿dónde está? Yo creo que me lo salteé. Es este. Este de caléndulas para bebés. Es para bebés, piel seca y piel sensible. Se llama, yo le puse nube de avena. Se los voy a poner. Tendría que quedar un color medio beige. Voy a ver si lo puedo mover esto en un ratito. Entonces, para bebés, piel seca y piel sensible. Es el 5 que nos faltaba. Entonces, base de glicerina 100 gramos, hidroglicerinado de avena 2 gramos, hidroglicerinado de caléndula 0,7, hidroglicerinado de centella asiática 0,3 y la avena coloidal 0,2, que la avena coloidal le va a dar color. Es para bebés, para piel seca y piel sensible, pero lo puede usar cualquier persona con problemas así, porque los bebés chiquititos que lo usan es que lo puede usar cualquier persona. Dice, ¿podríamos darnos el link del aloe o cómo lo buscamos, por favor? Yo tengo un video de cómo hacer el extracto. Yo luego en el PDF les pongo todo. Yo no sé, Jenny, dónde está, porque claro, yo puedo decirles dónde se puede conseguir en España, pero en otros países no conozco. Sí, les dejo aquí un poquito más. A ver si lo ven mejor. Y ahora mismo ya lo hacemos. Ustedes cuando miren la repetición lo pueden paralizar y lo copian. O si no, descargan el PDF que se los dejo en el comentario fijado. Yo para dar tiempo a poder mover esto. A ver, lo ponemos aquí. Aquí tengo una espátula. Vale. Voy a preparar todo. Y serían 2 gramos de hidroglicerinado. Lo dejo aquí para leerlo.
2 gramos de hidroglicerinado de avena. Ponemos la tara. Ahí, 2 gramos, 2,01 quedó. Hidroglicerinado de caléndula. Lo ideal es guardar los hidroglicerinados en botellas ámbar. Yo porque lo hice hoy y no lo envasé, pero lo tienen que envasar bien en condiciones. Este es el hidroglicerinado de caléndula y está hecho en marzo y funciona perfecto, está perfecto. Ponemos la tara. Antes de usarlo lo agitan y le vamos a poner 0,7. Miren el color que tiene el extracto hidroglicerinado de caléndula. Esto es un concentrado. Esto le va a dar color. 0,7. Hay que poner un poquito más. 0,7. Todo esto va a teñir. Luego, centella asiática, que es esta. También va a teñir. Miren el color que tiene. Pero le vamos a poner 0,3. Vale. Ponemos la tara y de avena coloidal, que la tenemos aquí, vamos a poner 0,2. Fíjense en qué poquito que ponemos. Muy poquito. La avena coloidal es un coloide. Coloide significa que se va a quedar va a ser tan pequeña, va a ser como una harina, partículas, nanopartículas que van a quedar suspendidas en el líquido que se ponga. Nosotros lo vamos a hacer en jabón. Entonces va a quedar suspendido. Eso es coloidal. Es el tamaño que tiene la partícula de avena. Es un coloide. Por eso le suelen decir avena coloidal, sería harina de avena. En realidad, apretamos para romper los grumitos, porque por más que sea minúscula la partícula, se apelmaza y hace grumos. Miren el colorcito que está dando, que lo va a dar el extracto de caléndula. No tiene nada en el fondo, está todo integrado. Lo que pasa que es el frasco en el fondo, pero está todo integrado perfecto. No tiene grumo. Sí, lo vamos a dejar aquí y ahora vamos a pesar 100 gramos. Esta es especial para bebés. Podemos hacerla en estos para que vean que quedan hermosísimos. Seguramente con 100 gramos salgan 2. Ah, aunque este era de caléndula, esperen, porque yo tenía para el de caléndula este. Este lo hago el siguiente. Así ponemos. Este son como caléndulas, por eso voy a poner el de caléndula. Ese me encanta para hacer jabones de caléndula. Vamos a poner ahí y vamos a pesar 100 gramos. Y yo creo que falta 1 y ya vamos 4 horas 20. O sea, siempre son las 4 horas y media los directos míos. El jueves que viene descansan, así puedo terminar de editar videos. Y ya luego el otro, en todo caso, sí. Vale, a ver, vamos a ver aquí. Si ponemos 100 gramos. Perfecto. Salió 103 gramos. Pero es un margen aproximadamente normal. Vamos a picarla. Este es altamente calmante para bebés. Mari Carmen, sí, el de aloe ya lo hicimos, Mari Carmen. No sé si
porque este tenía caléndula. El de aloe ya lo hicimos. Es el número 9 que tengo aquí. Yo creo que va con retraso, porque yo hablo, igual los comentarios me vienen un poquito atrasados. Voy a enjuagar este. Pero hoy se hizo muchísimo menos lío que el otro día. A ver, se está pegando esto aquí. Y ya nos queda uno. Ya el agua tiene mucha burbuja. Y tengo, se me dificulta un poquito más lavar porque tengo los chiquititos aquí. He puesto todos diferentes. Aquí. Siempre digo, yo lo lavo así para los videos. Ustedes lo que tienen que hacer es lavarlo a conciencia bien o utilizar otros. Es para video, para hacer la demostración. Yo creo que el ratón ha tocado algo. A ver, ahí. Estoy toda con espuma. Ahora les muestro cómo queda esto. La espuma que me está dando las jarras, solo lo de las jarras. Hay que se vaya despegando. Ya no me entran más aquí. Voy a poner. Vamos a fundirlo. Porque ya tenemos preparado este. Dice, son tan buenos los jabones y la explicación tan perfecta que no se nota el tiempo que pasa. Y yo tampoco, yo porque ya son 10:30, ya vino mi esposo y todo. Entonces, también estoy cansada porque yo de mañana trabajé hasta las 2 de la tarde. Luego tuve que preparar todo esto, preparar los hidroglicerinados, o sea, estoy muerta. Por eso también uno, si son largos, se equivoca. Pero es que yo planifico que sean más cortos, ¿vale? Hoy sabía que iba a ser largo porque iban a ser 10, pero el otro día eran menos jabones y terminó siendo igual. Pero bueno, ya la semana que viene no, igual hago uno al mes, porque claro, es un palizón. Después tengo que editarlo todo. Todo lo que digo hay que subtitularlo. Y en 4 horas se habla mucho y hacer el PDF y todo. Así que esperen. Yo lo pongo en la comunidad para que no estén todos los días entrando al video. Máximo el sábado ya está. Yo entre mañana y el sábado lo pongo. El PDF, los subtítulos y el capítulo. Lo primero que tengo que hacer son los capítulos para que el que lo quiera repetir sea más cómodo. No va a mirar todo. Va a decir, ¿cuándo hicieron el jabón de bebé? Y va directo a este minuto. ¿Sí? Vamos a ir. Yo creo que con el ventilador, para la próxima vez me voy a recoger el pelo, porque está como volando pelo. Pero bueno, es bueno saber también los fallos para no hacerlos. Yo por presumida. Pero hay que recogerse el pelo, como cuando uno está trabajando en un sitio donde hay que hacer comida, el pelo vuela. 70. Esperamos un poquito. Importante mirar, empiecen mirando el video. El que yo hice en el video es de 20 gramos, como para hacer 10 jaboncitos. El que yo hice ahora lo multipliqué por 5 para hacer más jabones. 69, ya estoy en el rango de, bueno, vamos a empezar a poner cosas, pero un poquito. Y este es con caléndula, aquí.
que de este también tienen video. Así que es avena y caléndula. Yo creo que ya está para agregar. 68, parece que va subiendo. Esperamos un poquito. Lo bueno de los directos es que ustedes tienen que ver el tiempo. No hay cámara rápida, hay que esperar esto, que tampoco es mucho. Suele enfriar bastante rápido. $66. Ya lo voy a ir agregando. A ver ahí. Quiero que lo vean. Porque me va a alterar un poquito el color. No pongo florcitas de caléndula. No pondría, no porque sean malas, porque puede raspar. Y estamos haciendo para bebés y para personas con problema de piel. Si lo quieren hacer ustedes porque les gusta, para ustedes que no tienen ese problema, sí pueden poner, pueden decir, cuidado, porque mucho puede tapar cañerías, pero sí pueden poner, tiene un tonito amarillo. No coloreamos con cúrcuma nada. Si le quieren poner pétalos de caléndula, es la única flor estable que no va a oxidar el jabón. Podrían hacerlo con base transparente para justamente que quede vistoso. Pero para piel sensible, lo mismo que las hojuelas, va a raspar, va a darnos esa sensación tirante. De lija va a ser. Miren, ahí quedó súper líquido. Y eran aproximadamente 66, 67 grados. Ponemos un poquito más. Sí, ha quedado bastante. Todo esto lo pueden sacar y lo guardan, lo ponen en una bolsa y lo guardan, que luego vamos a hacer cosas. Sí, lo sacan y lo guardan. Yo lo puedo poner aquí. No dentro del jabón, lo que voy a poner es las burbujas, el alcohol para romperlas. Y vamos a hacer el último que ya estamos llegando casi a los récords de siempre, a las mismas horas, porque damos 4 horas y media. No lo muevan muy rápido, hay que dejarlo reposar. Y voy a ver el último. Ese era el de bebé que me había salteado, me había equivocado. El último también es para bebé. Dice, es para bebé y piel ultra delicada. Base de glicerina blanca, se los voy a poner. Son 3 activos muy suaves. Va a ser un jabón minimalista. Se los pongo así. Todo lo que diga Zika se refiere a la centella asiática, es lo que les decía. Línea internacional porque inspirada en la cosmética coreana. Base de glicerina blanca sin sulfatos y parabenos, 100 gramos. Hidroglicerinado de avena, 2,7. Hidroglicerinado de centella asiática, 0,3. Y kaolín blanco, 0,1. 3,1 de aditivos. Entonces, base de glicerina blanca, 0,3. A ver si lo... a ver si ahí lo haré mejor. Base de glicerina blanca, 100 gramos. Hidroglicerinado de avena, 2,7. Hidroglicerinado de centella asiática, 0,3. Y kaolín blanco, 0,1. 3,1 de aditivos. Sí, ya copiaron. Y ya voy a empezar a hacerlo. Y bueno,
es hidroglicerinado, centella asiática y kaolín. La arcilla blanca es lo más delicado en el mundo de las arcillas. Y lo vamos a hacer con este. Voy a poner 2 moldes, o puedo dejar alguno más aquí por las dudas. Y voy a preparar los aditivos. Y ya luego les desmoldo alguno. A ver, este sí se puede, todavía no. ¿Ven? Hay que poner bandeja. Ahí, se los dejo ahí para que no se mueva, para que no se hagan ondulaciones. Vamos a poner aquí los aditivos. Ahí, para que más o menos vean. 2,7 de hidroglicerinado de avena. Recuerden, cuando lo hagan, ponerlo en un frasco oscuro o protegerlo de la luz. 2,7. A ver, si se les pasa, empiecen por este, que es el que es más resbaladizo. No sé si se puede caer alguna gota más. 2,7. 0,3 de centella asiática. 0,3 es muy poquito. 0,3. Voy a tomar agua porque... Y kaolín blanco, 0,10. Me está dando tos el ventilador. Y yo creo que es la arcilla igual. Y la avena que está aquí abierta. A ver. $0,10. Fíjense en que puse una y me sobró. Este es el último. Miren, aquí tenemos la arcilla. Fíjense en lo poquito de arcilla que ponemos. 0,10 es nada. Y lo que hacemos es rompemos prácticamente todo. Es hidroglicerinado de avena. Lo revolvemos. Lo revolvemos bien. Y lo que vamos a hacer ahora es los últimos 100 gramos. Y vamos a hacer 1 kilo, pero como uno lo suspendimos, porque era prácticamente igual a los otros, por eso me va a sobrar uno. Pero ya saben, cuando yo les ponga el PDF, estén muy pendientes. Entre mañana y el sábado ya tienen el PDF, que es gratis. Ya saben que si lo ven por ahí que son mis fórmulas, me tienen que avisar. Bueno, lo que ha sobrado es nada casi, porque hay que poner 100 gramos. Ha sobrado esto. Ya vamos a hacer eso. Ya es el último. Si ustedes hacen, por ejemplo, una tarde, dicen, yo voy a hacer de este mismo, pero si ustedes preparan la fórmula por 3 o por 4, ponen los moldes, es mucho más rápido que yo estar haciendo 10 fórmulas distintas. Es un palizón. O sea, esto es algo muy fácil y muy rápido. Yo porque me complico la vida, pero
Miren, son 4 cuadraditos en realidad y ponerle esto. Es muy sencillo hacer el jabón con los aditivos. Yo porque les explico, les muestro de dónde sale, pero ustedes si lo tienen claro, miren las burbujas gigantes, no sé si se ven, pero me hacen unas burbujas súper gigantes, está lleno de burbujas. Ahora les muestro, lo que pasa es que tengo que sacar este. Cuando ustedes laven las jarras, ya van a saber la burbuja que va a hacer el jabón. No es necesario que sacrifiquen un jabón para ver qué tanta burbuja hacen. Miren, yo ya me estoy dando cuenta, no se nota, no quiero humedecer la base, pero yo luego les muestro el cubo para que vean la espuma que está haciendo y solamente estoy lavando la jarra. Lo secamos bien. Ya tenemos todos estos. Miren todos los jabones que hicimos hoy. Todos estos jabones, luego, aparte de etiquetarlos, lo que tienen que hacer es ponerlos en papel film, lo envuelven en papel de film para que no pierdan humedad, para que no se ensucien, para que no se contaminen. A ver. Están quedando muy bonitos. Falta un poquito. Yo creo que hoy aprendieron cantidad de cosas. Y ya saben reformular. Vieron que en 2 días ya saben reformular. Yo creo que en un mes andan volando. Miren que tenemos todavía, es lo que yo les digo, tenemos cubos que no se han fundido. ¿Ven ahí? Hay cubos que no se han fundido. El calor residual, habían más, el calor residual los funde. Vamos a tomar la temperatura 76, por eso les digo, aunque no se fundan todo, siempre levanta temperatura. Y había un cubito sin fundir. Ahora el mismo calor ya lo fundió. Pero cuando yo abro, siempre veo 2, 3 cubitos y levanta mucha temperatura. Por eso les digo, si se les va haciendo maleable es porque parten de una temperatura baja. Tienen que calentarlo un poco más para tener tiempo. Sin hervir. Si ustedes lo hierven, van a perder humedad. Y como la glicerina atrae la humedad del ambiente, va a dar el efecto de sudado. En realidad no es que sude, es que va a atraer todas las gotitas del ambiente. Pero para fundirla correctamente va a levantar temperatura. Esto lo vamos bajando para aprovechar. Y luego sí, a la hora de agregar aditivos y si queremos agregar aceites esenciales o fragancia, sí esperar a que baje mucho más. Ahora mismo no estamos haciendo ni con aceites esenciales, ni con fragancia, ni nada, porque es para piel súper sensible y atópica. Este especialmente es para bebés y piel ultra delicada. Mientras espero que baje la temperatura, les pongo la fórmula un segundito más. Esperen que ya. Por si la quieren copiar. 60. Yo creo que ya les tengo que poner los aditivos porque no me di ni cuenta cuando bajó. Tienen que controlarla. Vamos a ir agregando todo. Este tiene arcilla blanca kaolin. Esto es, bueno, si no consiguen arcilla blanca, también pueden hacerla, que es diferente, pero también es válido, con talco, que no tenga perfume, o con maicena también. Esas son opciones muy suaves. Voy a sacarles este.
Vamos a poner 2 por las dudas. Dice, gracias a Dios, primeramente, y a usted, profesora, ya entiendo un poco para poder formular. Tal vez sea mucho pedirle para después una clase en qué ingredientes se pueden mezclar y cuáles no. Yo les voy a ir diciendo en los videos para que no, porque claro, me voy a sentir culpable si pasa algo. Vamos a hacer las cosas bien. En principio, si ustedes quieren formular algo para piel sensible, yo no mezclaría más de esto. O esto o menos, pero no pondría, no haría inventos. No pongan carbón activo, no pongan menta. Yo luego les hago una lista o les hago otro día, otra clase. Déjenme la semana que viene para poder sacar la colección del Amazonas, porque esa les va a gustar. Ya les digo, porque aquí terminan las clases, entonces si no va a ser otro video que me va a quedar a medias. Y eso les va a gustar. Vale, ya lo tenemos. Este es el último para bebé. Sirve también para personas oncológicas. Si se quedan con poco alcohol, ponen más. Es el alcohol de 96, pero rompan las burbujas. Pueden hacer, ya saben que de caléndula hicimos uno. Pueden hacer más de caléndula. Ustedes dicen, yo tengo caléndula y no tengo pantenol. Cambian. Entonces, también pueden decir, yo tengo caléndula y no tengo centella asiática. Ya conocen los ingredientes que van bien para esto. Jenny está encantada. Voy a empezar a desmoldar y ya luego, no sé si quieren verme a mí o vemos los jabones cuando los voy desmoldando. Estos no los puedo desmoldar, estos son los últimos. Vamos a empezar por este. Primero se los muestro así y después me muestro yo para despedirme. Este es el 1, lo voy a poner aquí, le pongo aquí. Desmoldamos con mucho cuidado. Miren qué belleza. Es una belleza. Aunque no tenga ningún color y no tenga nada, un molde bonito, es una belleza. Es un mimo para las personas que, bueno, que necesitan. Este es de avena. Es el 1. Es el avena. Lo ponemos ahí. No quiero perderlos. Ay, Dios. Yo le puse piel de ángel. Es avena, centella asiática y avena coloidal. Esto es avena con centella asiática. Esto es guapísimo. Voy a poner aquí. Bueno, los voy a ir sacándolo y le pongo atrás. Para cuando saque la foto y haga los videos. Este es de avena. Avena solo. Es para piel seca, tirantez y sensibilidad. Lo voy a poner aquí para que no se pierda. Miren qué bonito. Tiene un arbolito. Este lo ponemos aquí. Y este es el mismo que como nos había sobrado, este estaba con mica, porque yo había hecho con mica otro video, por eso tiene puntitos de mica, pero lo usé como sobrante, no como jabón, como sobrante, miren. Este es el jabón y el sobrante, entonces lo puse ahí. Luego el 3, este es el de arcilla kaolín, este es el que yo quería ver, este es nuevo. Lo desmoldamos con muchísimo cuidado. Miren esto, qué belleza. Este es de arcilla blanca kaolín, por eso es súper blanco. Esto es una belleza. Este es el 3, voy sacando los moldes, que me quedó aquí pegado, pero este es el 3. Voy a ponerle, a ver si tengo la etiqueta. Bueno, este yo ya sé que es el 3, lo voy a dejar aquí porque este es una belleza. Este es el 4.
Les voy a poner. Este era especialmente para tratamientos oncológicos. Todos sirven para todos. Miren aquí. Este molde ya lo conocen, que fue cuando hice la colección del video de las cáscaras. Este también es una belleza. A mí me gustan mucho cuando tienen estos relieves porque hacen como un masaje cuando uno se lava el rostro. Básicamente yo formulo para rostro, pueden utilizarlo en cualquier parte del cuerpo, pero básicamente son de rostro, especialmente porque no tienen fragancia. El rostro hace como es como un masaje en donde activa la circulación. Aquí ha volado algo. Ay, si le ponen el dedo es peor, ya lo sacaremos. Pero voló algo, no sé de dónde. Bueno, ahora el 6 creo que es. No, el 5 era el de este, pero este está fresco. Este no se puede desmoldar, es el de caléndula. Yo creo que el molde ya lo conocen. El 6 es este. El 6 es para piel sensible, adulta y con rojeces. Este tenía arcilla rosa, pero ya van a ver que la arcilla rosa prácticamente no va a dar color. Dio como unos puntitos. Y aquí tenemos el otro, de arcilla rosa. Tiene un ligero color rosa. Más que nada los puntitos. Pero este estoy enamorada. Luego tenemos el 7. Uy, que se está mojando. El 7, que era de leche de cabra. Yo creo que está seco. Este era el que me olvidaba los aditivos. Y al final, vamos a ver cómo quedó. Quedó igual. Y tiene los aditivos que nos olvidábamos. ¿Sí? Luego lo prolijan todo, porque aquí tenía esto, eso lo prolijan y quedó perfecto. Luego el 9, a ver, yo creo que sí, va bien. Este es el que tenía aloe. Este es el mismo que este. Por eso hay que ponerle aquí el número 9. Le ponemos el 9 para saber cuál es. Han quedado, este es el 9, este es el que tiene aloe. Esto es una belleza. Ahí ven el relieve. Marlene, ¿te gusta Marlene? Yo estoy enamorada con este. Este me encantó. Este se puede hacer más grueso. El mismo molde sirve para hacer velas. Se puede hacer una cesta. Fíjense, uy, fíjense que, vale, el molde parece ancho, pero porque tiene el relieve, en realidad no es tan ancho. Yo lo hice casi todo lleno. O sea, el jabón queda así, de grueso. Pero pueden hacer este y pueden hacerlo doble y lo ponen uno con otro y queda más grueso. O pueden hacer una vela y pueden hacer esto y lo ponen en una cesta. Este está hermosísimo. Yo les pongo el link de todo. Pero ya saben que todo demora porque tengo que buscarlos. Entonces, entre mañana y el sábado ya les pongo todo. Estos no los puedo desmoldar, pero básicamente a este le tengo que sacar no sé qué voló, puede ser de las luces o algo. Básicamente va a ser así. Y este es el molde de caléndula. Faltarían estos dos. Voy a subir la cámara, me voy a sacar las gafas para ya despedirme. Voy a ponerlo en el otro sitio. Y bueno, espero que miren el video, que me escriban emails, cualquier cosa. Aquí voy a subirlo. Ay. A ver cómo estoy. Bueno, ya terminamos. Yo creo, Laura le encantó. Ya terminamos. Acuérdense, recójanse en el pelo, porque yo estoy aquí con el ventilador, vuela
y caen algunos pelos y todo. Básicamente, este me encantó. Dice, infinitas gracias. Jenny lo miró todo. Han quedado perfectos. Fíjense en el de leche de cabra. A mí no me quedó ningún puntito. Y eso que fue el que tuve problema, porque me olvidaba de los aditivos. No quedan puntitos negros. No pueden recalentar la leche. Ya les digo, hice otro aquí y ha quedado bien. Inclusive ha quedado formado bien. Siempre, aunque cometan fallos, se recuperan. No se preocupen. Tenemos este también, todo sin ningún color y sin ninguna fragancia, pero a mí me encantaron. Sí, ya se están. Pues vamos 4 horas 50. Siempre terminamos igual. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Hemos hecho 11. Y eso que uno no lo hicimos. Eran 10 fórmulas. Lo que pasa es que algunos moldes eran pequeños. Entonces, la misma fórmula hicimos 2. Pero esta es la misma. Van a ser 10 fórmulas calmantes con avena. Bueno, yo me despido, ya los dejo que descansen. Aquí son las 11 de la noche en punto. Nos vemos en el próximo video. Miren el video del extracto hidrolicerinado de avena. Se los voy a dejar luego el link para que lo miren y lo repasen. Seguramente el lunes salga el extracto hidroglicerinado de centella asiática. Y tengo el hidroglicerinado de manzanilla también que va a salir. Hay algunos que hemos puesto hidroglicerinado de manzanilla. Ya saben, manzanilla, centella asiática, avena, esos 3 y caléndula, esos 4 los pueden intercambiar. Pero la estrella es la avena. Siempre una buena base de avena y luego completan manzanilla, caléndula o centella asiática. Son varias opciones. Este yo lo hice con té. Ya lo van a ver en el video que seguro salga el miércoles y luego ya empezaré con los de acá y todos los que yo les mostré. ¿Sí? La clase estuvo genial, como todas, dice. Bueno, me alegro y trato que sea amena, por eso hablo sin parar. Pero bueno, es esto, es como si fueran a una escuela, porque si ustedes van a una escuela, están de 8 a 1, pues han sido 5 horas. No les di recreo. Pero bueno, se divierten, lo pueden mirar. Recuerden que voy a poner capítulos. Y bueno, la semana que viene se los dejo de vacaciones y seguramente la otra hacemos otro directo. Voy a ver qué jabones son altamente rentables, económicos y realmente que valga la pena. Esto ha sido una colección calmante de lujo. Vamos a ver si buscamos alguna colección o para piel grasa o para piel madura, alguna cosa así, porque estos videos van a ser coleccionables para las navidades. Así que guarden los PDF y bueno, ya saben que los adoro. Estoy viendo todos los, me encantó tu clase y aprendo mucho. Ahí está Mila, he tenido un día difícil. Mila, no pasa nada, no pasa nada. Mila, lo puedes mirar de vuelta. Te has perdido la novedad que ayer fue mi cumpleaños, Mila. Ayer cuando le escribí a Mila le voy a decir, pero digo, no voy a hacer diferencias. No le voy a decir a uno y a otro no. O no le voy a contestar 200 diciéndole lo mismo. Entonces ya les conté a todos en público. Pero ayer a Mila y a Mari Carmen le iba a decir, ay, hoy es mi cumple. Yo los quiero como si fueran mi familia. Así que, pero bueno, no puedo hacer diferencias porque es como los hijos, que son todos iguales. Por eso se los dije hoy. Ahí dice, quiero saludarte y decirte que mañana lo veré. Mira, tú lo miras mañana. Pues un besito. Ahí pasó mi esposo, que vino del gimnasio. Y nada. Pues ya nos vemos otro día, seguramente en 15 días, una cosa así. La semana que viene no. Si tienen dudas me lo preguntan. Así yo puedo hacer los videos y ya la otra, igual hacemos otro directo. Yo les voy avisando con tiempo. Y si no los pueden ver, lo miran en diferido. Y ya saben que voy a poner capítulos para que sea más fácil. Pues muy bien, un saludo, feliz noche, Jenny. Jenny estuvo pegadísima. Y todos, muchas gracias a la señora que se hizo miembro y a todos los miembros. Y bueno, muchísimas gracias. Pues nos vemos en el siguiente video. Ya voy a cerrar. Un besito muy grande.